Nacional. En una hora más empieza la final del Mundial. Argentina-Francia. Y vamos a estar en la previa, en unos minutos más, en unos segundos más nos contactaremos con Buenos Aires y también con Francia porque tenemos equipos desplegados para la previa de la final del Mundial. La semana es una semana importante, finalmente se logró acuerdo constituyente, comienza ya el proceso constituyente 2.0, como se le ha llamado, vamos a estar hablando de eso. Exactamente, también estaremos conversando con la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, en una semana donde se sabe ya que se oficializa el depósito del TPP-11, o sea, Chile ya es parte oficial, como lo había prometido el gobierno antes de finalizar el año, y muchos otros temas también, la contingencia regional, Perú, por ejemplo, en la conversa que tendremos con la canciller. Exactamente. Bueno, vamos inmediatamente a la previa, ya están ahí con nosotros, ¿cierto? Buenos Aires y París, uno con frío, otro con calor, pero me imagino que la emoción es la misma. Andrés Vial, ¿cómo estás? ¿Qué se siente ahí en el corazón de Buenos Aires a una hora de que comience la final? Constanza Santamaría, muy buenos días. La misma hora aquí en Buenos Aires, 23 grados. Los saludamos, se escuchan los estruendos. Prácticamente abajo hay una barra. Prácticamente abajo deben haber 3.000, 4.000 personas hinchando por la Argentina. Esto, si es que Argentina llega a ser campeón del mundo, va a ser una locura. Van a ser, y no es mentira, millones de personas que van a transitar por la 9 de julio si es que Argentina levanta por tercera vez la Copa del Mundo. Y para los que vivimos el fútbol, sentimos el fútbol, de verdad esto es una fiesta, es difícil de describir. Nosotros nos levantamos aquí con Felipe Gamboa a las 8 de la mañana y aquí ya había muchísima gente en el Obelisco, en otros barrios, todos con la albiceleste. De verdad esto es impresionante, hay que estar acá para vivirlo, para sentir cómo los argentinos respiran el fútbol, para sentir la esperanza de un país que lo ha pasado mal, en la economía, que lo ha pasado mal en lo político, que lo ha pasado mal en lo social, pero acá dicen que todo se olvida con fútbol. Y el equipo de Lionel Scaloni, de verdad, a todos acá lo tiene sumamente esperanzados de que en esta sexta final que juega Argentina de una Copa del Mundo, levante por tercera vez la Copa Jules Rimet. De verdad, no sé si se siente un poco, incluso estamos en las alturas, en un sexto piso, en un hotel justo enfrente del Obelisco, y tenemos otro equipo dispuesto en el FanFest, que en el sector de Palermo ahí está Eric Zárate. Aquí se calcula que ya promediando el partido van a llegar por lo menos 10.000 personas más, y más adelante, si es que Argentina, insisto en el punto, llega a ser campeona del mundo, esto va a ser verdaderamente una locura. Matías. Sí, Andrés, con alineaciones confirmadas, con cambios importantes en el equipo argentino, entra Di María y entra Tagliafico, cambia su esquema de juego con línea de 4, que eso quizás es más técnico, pero es un Scaloni que está muy dinámico, pensando en partido a partido y no cómodo con la situación aunque vengan ganando. Te quiero preguntar sobre, por ejemplo, las calles. ¿Hay pantallas gigantes? Porque esa gente que está ahí me imagino que quiere ver el partido. O sea, aquí el partido, la vez pasada, por lo menos con Croacia, pusieron pantallas gigantes. Se supone que las van a poner, porque acá se juntan miles, como lo están viendo ustedes, muchas personas. Matías, vuelvo contigo. Pero falta menos de una hora, o sea, si ya, pero ahí hay una pantalla que, claro, es como una pantalla de algo comercial, pero si no la pusieron hasta ahora, ¿ya no la pusieron o no, Andrés? ¿O hay algún lugar donde se vea? No, ese partido pasado acá se pudo ver el partido. Ya. No, hay muchos lugares donde se pueden ver, pero acá obviamente estamos apostados donde seguramente pase lo que pase. Acá cuando Argentina le ganó a Croacia 3-0, esto era una locura, era un mar humano. O sea, ya estamos de alguna manera poniéndolos el parche antes de la herida para llegar antes de que suceda lo que suceda. Aquí va a llegar mucha gente. En el partido con Croacia sí se pudo ver acá de las pantallas gigantes, todavía obviamente no se pasa la señal a estas pantallas que ahora están solamente dedicadas a la publicidad. Pero el ambiente, de verdad, desde tempranito, a las 8 de la mañana, cuando empezamos a recorrer diferentes barrios, es una locura. Oye, Andrés, y cuando tú hablas con la gente, porque una cosa es lo que quieran, obviamente, los argentinos quieren ser campeones del mundo, serían tanto para Francia como para Argentina sería una tercera copa, ¿cierto? El tercer campeonato mundial. Pero como tú decías, lo han pasado mal, han tenido tantos problemas de todo tipo, políticos, económicos, que esto podría ser incluso como ese gran bálsamo. Pero
¿tienen seguridad en su equipo? ¿Cómo así a la hora de la verdad? ¿Se siente que el equipo le puede ganar y le va a ganar a Francia o no están tan seguros? Mira, uno tuvo la suerte de estar acá cuando Argentina jugó la anterior Copa del Mundo, el 2014, contra los alemanes en Brasil, y no había la esperanza por cómo juega el equipo, cómo el equipo también se ha relacionado con la hinchada. La gente lo quiere mucho al técnico. Paul, al Dibu Martínez, Julián Álvarez, Ángel Di María. Tú le preguntas a cualquier argentino y la fe está arriba. No es que miren a los franceses menos, saben que Francia es un tremendo equipo, que es el campeón del mundo, que tiene quizás individualmente hasta mejores jugadores que Argentina, pero tienen la sensación, sobre todo después del partido con Arabia Saudita, que este equipo va de menos a más. Y este equipo, la final lo sorprende en su mejor momento. Un equipo que ha ido evolucionando durante todo el Mundial y, como decía Matías, uno ve la formación que ha dispuesto Scaloni para este partido y es más parecido a un equipo que va a salir a jugar, no un equipo que salió a esperar, quizás un poquito como fue el caso con Países Bajos, en una Argentina que va a salir a jugar, y tú le preguntas aquí a cualquier argentino, te dicen 2-0, pero de perder no lo piensan, pero respetan mucho a Francia. Vamos, Andrés, mantente ahí con la temperatura ambiente en Buenos Aires, en Argentina, y nos vamos a París, que claro, la temperatura, el clima es distinto, hace frío, pero despierta, Flavia Cordela, en París algo de la pasión sudamericana del fútbol en esta final. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace harto frío en París, en menos 8 grados la sensación térmica, pero acá la gente está expectante por ver lo que va a pasar, porque los franceses quieren llevarse esta copa porque entrarían en un selecto grupo en el que están solamente 2 países hasta ahora, Argentina, Brasil e Italia, que han levantado 2 veces seguidas la Copa del Mundo. Ustedes lo ven en imágenes de lo que está ocurriendo, los distintos bares acá en París están llenos hace horas, acá son las 3 de la tarde y ya pasadito el mediodía los distintos bares estaban absolutamente llenos, ocupando el punto neurálgico de las celebraciones. Se espera, si es que Francia, por cierto, gana y se convierte en bicampeón, el Arco del Triunfo y todo lo que sería una de las avenidas principales de los Campos Elíseos, donde ya se espera que todo ese sector esté cerrado, y también se ha desplegado un operativo de seguridad bastante importante. Recordemos que aquí se juegan muchas cosas, no solamente el desempate de quién va a ser el mejor, el desempate a ser tricampeón, claro, el desempate un poco entre los 2 grandes jugadores del mundo en la actualidad, que son Mbappé y Messi, que son líderes de los 2 equipos, y relativamente... y que los 2 juegan también en el mismo... Son compañeros de equipo. Aquí pues. hay mucho morbo. Hay muchísimo morbo en juego. Y bueno, y vamos a seguir, Andrés Vial y Flavia, desde cerca lo que está ocurriendo. Andrés desde Buenos Aires, Flavia desde París. La despedida, Andrés. Sí, solamente un punto, Matías, para ejemplificar un poco la efervescencia que hay aquí en Buenos Aires. La imagen lo dice todo. La cantidad de argentinos que han venido no solamente del extranjero, desde el interior, viajando 1.200, 1.500 kilómetros en auto, como sea, para venir a ver la final aquí a Argentina. Argentinos que vienen de Santa Fe, que vienen del Chaco. Aquí estamos en un 6º piso que nos facilitó Sebastián, que viene de Neuquén. Viajó 1.200 kilómetros. Los pasajes los compró en agosto, con toda la fe que Argentina llegue a la final del mundo. Nos topábamos con argentinas que venían de Inglaterra, que venían de Francia, que venían de Estados Unidos, a Buenos Aires exclusivamente a ver la final aquí en la capital argentina. Aquí decirles que efervescencia es poco, tú lo sabes, Matías, debe haber pocos países que viven el fútbol como la República Argentina. Exactamente. Bueno, qué maravilla la suerte que tienen Flavia y Andrés, estar en los 2 países, poder vivir. Alguno de los 2 va a estar en el país del campeón del mundo y va a ver cómo estalla la fiesta en algún momento. Pero aquí estamos en Chile, distante, pero también muy enchufados, muy conectados con el fútbol. Bueno, igual vamos a estar durante todo el día pendientes de lo que pasa tanto en Argentina como en Francia y obviamente también en Qatar. Pero estuvimos con la ministra de Relaciones Exteriores, con la canciller Antonia Urrejola, hablando de la crisis en Perú y también de la postura chilena en esa crisis peruana, también que ha pasado con los chilenos, que hay algunos que se han quedado varados allá. Hablamos del TPP-11 en una semana en que será fundamental porque se hace finalmente el depósito frente a Nueva Zelanda. Hablamos de Bolivia. ¿Hay alguna posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas? Ahora que ya no hay temas pendientes en tribunales internacionales, la conversación que tuvo Connie con la canciller Urrejola.
Estado Nacional. Gracias, ministra, por recibir a Estado Nacional. Quiero partir preguntándole por la situación de Perú y quiero saber, ministra, ¿por qué Chile no adhirió al apoyo explícito que le dieron al expresidente Pedro Castillo los gobiernos de Colombia, México y Argentina? La verdad es que nuestro análisis tiene que ver no con preferencias ideológicas, sino por cómo ocurrieron los hechos, y entendemos que Perú tiene una constitución. Dentro de las normas constitucionales, el presidente de la República tiene facultades de disolver el Congreso, pero bajo ciertos requisitos que en este caso no se cumplieron. Y creemos que desde esa perspectiva nos parece que lo que sucedió posteriormente, que fue lo que realizó el Congreso, sí estaba dentro de las normas constitucionales, y por lo tanto nos apegamos a las normas constitucionales que tiene Perú. ¿Y a usted la llamaron para pedirle que Chile adhiriera y firmara esa declaración? Sí, hubo un interés de varios de los países firmantes a ver si Chile la acompañaba, y nosotros dimos esas razones. Ya, o sea, Chile en el fondo no comparte la declaración de Argentina, México y Colombia. Efectivamente, no compartimos el tema institucional y la necesidad de que incluso bajo las crisis políticas como la que estaba viviendo y sigue viviendo Perú, es fundamental, si hay normas constitucionales, cumplir esas normas constitucionales. Nosotros compartimos que efectivamente el presidente Petro, desde que asumió, ha tenido muchísimos obstáculos para poder ejercer su mandato. Desde esa perspectiva compartimos algunas de las críticas políticas que se han hecho sobre lo que fue el mandato del presidente. El presidente, perdón, ministra, que dijo el presidente, el expresidente Castillo. Perdón, el expresidente Castillo. Y de esa perspectiva sí compartimos el análisis de las dificultades y todos los obstáculos que él tuvo para poder ejercer su gobierno, y nos parece que ese es un hecho de la causa, sin perjuicio de lo cual, si los países tienen normas constitucionales para hacer frente a las crisis, nos parece fundamental que hay que apegarse a esas normas. Ahora, para el gobierno de Chile, lo que intentó hacer el expresidente Pedro Castillo es un golpe de Estado o un autogolpe. Nosotros lo que señalamos en su momento es que entendemos que hubo un intento, una ruptura institucional. Yo quiero insistir, hay una norma específica que facultaba al presidente para disolver el Congreso, pero esa norma implicaba que él debía ser objeto de censura al menos 2 veces, había ocurrido una sola vez. Aparece una cosa muy reglamentaria, pero cuando los países sean normas constitucionales para enfrentar las crisis, por muy graves que sean, es fundamental respetar esas normas. Claro, en la declaración de nuestro país se habla de una ruptura del orden democrático. ¿Eso no es lo mismo que un intento de golpe? No, yo no hablaría de intento de golpe. Yo creo que ahí lo que hubo, la verdad, de no respeto a las normas, creo que después se encauzó de acuerdo a las normas constitucionales. Pero sin perjuicio de lo cual, yo quiero, más allá de centrarme en lo que pasó el miércoles, lo que ha ocurrido posteriormente me parece también más grave y da cuenta de los distintos problemas de gobernabilidad democrática que ha tenido Perú en los últimos 5 o 6 años. Es decir, más allá del expresidente Castillo, nosotros hemos visto que en los últimos 5 años han habido 6 presidentes. Y eso es un tema también de institucionalidad democrática, sí, que es un tema que yo creo que los peruanos tienen que de una vez por todas poder enfrentar y resolver, porque hay una inestabilidad democrática, y eso es algo que todo el mundo ve. Ministra, y en ese contexto, ¿no fue un mal timing haber tenido invitado al entonces presidente Pedro Castillo aquí días antes de que se votara en su país la vacancia? No, porque el gabinete binacional estaba fijado hace un buen tiempo. Es parte de las relaciones bilaterales que nosotros tenemos con los distintos países. Con la pandemia no se habían hecho gabinetes binacionales presenciales, y más allá de los cambios de gobierno, lo que se discute en los gabinetes binacionales es una agenda bilateral, sectorial, no solo desde el punto de vista de las cancillerías, participan distintos ministerios, y en general esas como suerte de hojas de rutas, plan de trabajo, continúan. De hecho, nosotros lo que hicimos en esa reunión fue primero evaluar lo que fue el último gabinete binacional, que no fue con el presidente Castillo, no fue con el presidente Boric, cuáles fueron las medidas que se han ido cumpliendo, cuáles son las que están pendientes, y a partir de eso hemos fijado una hoja de ruta. Y yo creo que eso es muy importante para mantener también una estabilidad en las relaciones bilaterales, tener planes de acciones con los distintos ministerios sectoriales. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista político, yo entiendo que mucha gente mira esto como acaba de venir el presidente Castillo. Aparece como un apoyo al presidente Pedro Castillo. Pero tiene que ver con las relaciones bilaterales que van más allá de los presidentes de turno, y con una agenda proactiva que tenemos que tener sobre todo con los países vecinos. Solo para que quede bien claro, para Chile, ¿Pedro Castillo es un golpista o no?
No, yo creo que no es un golpista, pero yo sí creo que él no cumplió con las normas constitucionales, que debía haber cumplido en su momento, pero yo no lo declararía golpista. Y, ministra, ¿nosotros reconocemos el gobierno de Dina Boluarte? Sí. Ya, oficialmente. Oficialmente hemos hecho un reconocimiento de su gobierno. Ya. Ministra, la semana pasada, en el programa en Estado Nacional, el gobernador de Arica expresó su preocupación porque esta crisis pudiera provocar una nueva ola migratoria o más, una ola aún mayor que llegue hasta Arica. ¿Ustedes también están preocupados por este tema? Sí, efectivamente, hemos estado obviamente en conversaciones con nuestros cónsules allá. La dirección consular ha reforzado su trabajo ahí. Hasta ahora yo entiendo la preocupación y me parece completamente legítima, pero hasta ahora los números no se condicen con esa preocupación. Es decir, hay una preocupación de que puede haber un aumento de la ola migratoria, pero en los hechos no ha habido un aumento, pero es un tema que estamos viendo y estamos viendo coordinación con el Ministerio de Interior. Claro, lo que dice el gobernador, y lo dijo hace una semana, es que ha habido un permanente ingreso irregular que no se ha detenido, digamos, que no es distinto de hace 2 meses. Claro, no ha habido un aumento, pero es permanente y están permanentemente entrando personas, migrantes de manera irregular a nuestro país. Bueno, ese es un problema que tenemos en la frontera hace ya bastante tiempo y la mayoría de esas personas que están entrando de forma irregular no son peruanos, la mayoría siguen siendo venezolanos. ¿Y se ha conversado este tema con las autoridades peruanas sobre, digamos, lo que está pasando en la frontera nuestra? Hace una semana, un poco más, ¿cierto? Ya 2 semanas hubo una estampida de 100 personas intentando entrar por el paso de Chacayuta, o sea, ni siquiera por pasos irregulares. Sí. Yo no sé si esas 100 personas si eran, como usted dice, venezolanos que venían o venían de otros países que pasaban por Perú o eran peruanos, pero se produjo una estampida que fue difícil de tener. Efectivamente, eso fue antes de lo de ahora. Sí, por supuesto. Ahí la información que nosotros tenemos, porque fue en el lado peruano, es que eran personas de distintas nacionalidades, en su mayoría también venezolanos. Ahí la policía de Perú logró detener este número que quería entrar. No hemos tenido estos hechos con posterioridad a aquello. Nosotros veníamos trabajando con el gobierno de Perú en este tema y, bueno, por razones obvias, por la crisis que están pasando ahora, yo conversé el otro día con la canciller, este es uno de los temas que tenemos que retomar, pero en este momento todas las energías están en enfocar la crisis política que siguen viviendo y sobre todo ahora con las manifestaciones y la información que tenemos, que van más de 12 muertos en las manifestaciones, que también estamos muy preocupados por eso. Ya, me imagino, claro, no es el momento de plantear este tema. Ahora, usted dice que este tema lo están viendo también, obviamente, con el Ministerio del Interior, pero desde su mirada, ¿las Fuerzas Armadas debieran tener un rol distinto, mayor al que tienen hoy día en el cuidado de nuestra frontera? Ahí yo daría una respuesta más general sobre el rol de las Fuerzas Armadas en materia de orden público. Me parece muy importante que un país como Chile, que es apegado a los principios internacionales, hay una norma en materia de derecho internacional de los derechos humanos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el orden público, y el rol de las Fuerzas Armadas en el orden público se rige por la excepcionalidad, es decir, no como un requisito común, se rige por la legalidad, es decir, establecer el rol de las Fuerzas Armadas a través de la ley, y se rige por la proporcionalidad, que son 3 principios que son fundamentales, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, y es un tema que estamos conversando, es, frente a estos 3 principios, la participación o no de las Fuerzas Armadas. Que sea algo excepcional, claro, pero si uno mira, y lo dijo el ex canciller José Miguel Insulza, si uno mira lo que pasa con otras ramas de la Fuerza Armada, la Armada cuida nuestras aguas internacionales, nuestra frontera grande, ¿cierto?, marítima. La aviación, la Fuerza Aérea, ¿cierto?, cuida nuestro cielo. Entonces, ¿por qué el Ejército no podría cuidar la frontera? Es decir, el Ejército tiene un rol de cuidado de la frontera. Lo que estamos hablando es respecto del orden público. Sí, del ingreso de migrantes. Y eso tiene que ver con el orden público, tiene que ver con las facultades del ingreso de inmigrantes, de las facultades que tienen las policías de investigaciones, Carabineros de Chile, y por lo tanto yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir a la luz de las normas constitucionales que tenemos, a la luz de estos principios que yo les señalaba. Y también creo yo que toda la situación migratoria también tenemos que verla, que es un tema que hemos estado también conversando con el Ministerio del Interior,
o sea, una cosa son las fronteras y otro tiene que ver con la población migrante que ya está al interior del país, la regularización de esas personas y cómo también seguimos trabajando de manera coordinada con los distintos ministerios sectoriales para atender desde la situación de mujeres y niñas, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la posibilidad, un tema que no hemos conversado en detalle, pero se han hecho en otros países, la posibilidad de ver, por ejemplo, y pongo un ejemplo, el gobernador de Punta Arenas señalaba que requieren mano de obra capacitada en Punta Arenas. Hacer un programa también de poder ver, obviamente, mano de obra capacitada migrante para llevarlo a otras regiones para poder trabajar, porque se requiere mano de obra calificada. Y ahí también la población migrante puede ser también una fuerza importante para el desarrollo del país. Entonces, a mí... yo entiendo y creo que es un tema muy complejo lo que estamos viendo en la frontera y el efecto que tiene en las comunidades de acogida y que tenemos que hacernos cargo de eso, pero también hay que hacerse cargo de eso como también esta otra mirada respecto a la migración y el aporte que puede tener. Por lo tanto, es un tema que estamos conversando para poder trabajar de manera muy coordinada. Yo sé que es complejo y sobre todo es complejo en la zona fronteriza, no quiero desmerecer la preocupación que tienen sobre todo las autoridades que están en la frontera y las comunidades de acogida, pero creo que hay que mirar la película completa y ver cómo podemos enfrentar estos distintos desafíos que no son fáciles de resolver. Ministra, hablemos del TPP-11, el famoso y polémico TPP-11. El presidente Gabriel Boric comprometió, ¿cierto?, la ratificación de este acuerdo por parte de nuestro país y uno de los pasos, un paso fundamental que aún queda es el depósito del instrumento de ratificación ante Nueva Zelanda, que es el país depositario, el que reúne estos documentos. Usted dijo que esto ocurrirá esta semana, a mediados de semana. ¿El miércoles, por ejemplo? ¿Cuándo se hará ese depósito? La verdad es que tengo que ver en la agenda, pero vamos a hacer el depósito la próxima semana, no va a pasar del próximo viernes. La verdad es que lo que se hace ahí es una nota que firmo yo a la Secretaría del TPP, donde comunicamos que Chile ha ratificado el TPP, se hace una comunicación, eso es el depósito, es una comunicación dando cuenta de la ratificación en el Congreso y a partir de ese depósito tienen que pasar 60 días para que el TPP entre en vigencia. Ya, pero no va a pasar de esta semana, no, digamos. No. O sea, va a llegar antes de Navidad va a llegar ese depósito. Si alguien lo podría considerar un regalo, va a ser un regalo de Navidad. Sí, va a ser antes de Navidad. Ya. Y así usted dice, claro, con eso entra en vigencia el tratado, tiene que pasar 2 meses, ¿cierto? Para que entre en vigencia, calculamos febrero de 2023. ¿Y con eso se detienen las conversaciones para obtener las side letters o continúan esas conversaciones, ministra? En esos temas el subsecretario Ahumada ha seguido conversando con varios de los países signatarios y el enfoque y las conversaciones que él ha tenido van por 2 carriles. Uno son estos side letters o cartas laterales que lo que buscan es excluir el mecanismo de solución de controversia en esa relación bilateral, el mecanismo que tiene el TPP y aplicar un mecanismo de solución de controversias que puede estar en el Tratado de Libre Comercio Bilateral que se pueda tener, por ejemplo, con Nueva Zelanda. Algunos países han manifestado su voluntad de también revisar ese mecanismo bilateral de solución de controversia. Entonces es un trabajo que va a seguir, o sea, uno son los side letters, sacamos el mecanismo de solución de controversias del TPP, aplicamos el mecanismo de solución de controversias que tenemos bilateralmente, pero además veamos si resolvemos ese mecanismo de solución de controversias. Ese es un tema en los side letters. Ahora, pero déjeme preguntarle algo sobre las side letters, porque como estrategia no nos ha ido muy bien. Son solo 3, usted misma lo informó, ¿cierto?, hace unos pocos días, son solo 3 países de los 10 que han aceptado las side letters: Nueva Zelanda, México y Perú. Eso es menos del 50%. Sí, ¿Qué falló en la estrategia? A ver, yo quiero recordar que más allá de los números, yo lo dije en una entrevista, Nueva Zelanda, que también hizo este proceso de los side letters, obtuvo 5. Y obtuvo 5 cuando se estaba negociando el tratado. Es decir, hoy el tratado está vigente. Es distinta la fuerza que puede tener un país para establecer side letters con un tratado que ya está vigente que cuando están negociando. O sea, Nueva Zelanda propuso esta estrategia de los side letters cuando estaba negociando el tratado en sí y Nueva Zelanda obtuvo 5. Lo pongo como un parámetro, pero a mí yo creo... O sea, no nos ha ido tan mal, dice usted, en la búsqueda de las side letters. Sí, y yo creo que cada uno puede tener una evaluación que me parece válida, si es bueno o es mala esa estrategia, pero sí
también en las conversaciones en la PEC que se han tenido con los distintos países signatarios, por ejemplo, con Canadá, es uno de los, con Vietnam, es ver cómo también una vez que nosotros seamos parte del TPP, cómo podemos ver si revisamos este mecanismo de solución de controversias, cómo lo podemos mejorar. Y en eso en general los países tienen esa voluntad y me parece que eso es muy importante. Es decir, hay un debate internacional, más allá del TPP, hay un debate internacional sobre cómo mejorar los mecanismos de solución de controversias, hacerlos más transparentes, hacer cortes permanentes, establecer dobles instancias, que los estados también eventualmente tengan derecho a contrademandar, que hoy día no existen en los mecanismos. Todo eso es un debate internacional que se da en los distintos foros y me parece que es importante también llevar ese debate al interior del TPP y existe un principio de voluntad, quiero decir, un principio que todos han dicho, ok, conversémoslo. Ahora, una vez que estemos adentro habrá que ver cómo lo conversamos, establecer un mecanismo de conversación, no tengo idea cuál va a ser ese, pero sí me parece importante que se haya podido plantear esa discusión también al interior del TPP. Nosotros lo que estamos buscando, ¿cierto?, es poder adecuar lo que son los mecanismos de solución de controversia a un debate académico internacional que se está dando, y un ejemplo de aquello es la Unión Europea, que ha establecido en la modernización del acuerdo que tenemos uno de los temas más importantes para nosotros, bueno, son varios, pero es esta Corte Permanente, que es de doble instancia, que establece paridad, que son jueces permanentes, que le da una estabilidad, y también un tema que hay que discutir, que eso todavía no está definido, es la posibilidad también de que el Estado eventualmente pueda demandar, no solo el inversionista. Ya, los críticos a ese tipo de tribunales ad hoc, ¿cierto? Los tribunales, digamos, permanentes de solución de controversia, es que es un mecanismo carísimo. Yo creo, sí. Porque tiene que haber un sueldo permanente. Y un sueldo permanente, y jueces permanentes, sí, y abogados permanentes, y por lo tanto no se ve siempre como practicable. Yo creo que ahí hay que discutir exactamente cuánto cuesta tener árbitros cuando hay un mecanismo de solución de controversia. Árbitros que además a veces son árbitros contratados por los estados, árbitros contratados por las empresas. Yo creo que ahí el costo-beneficio no solo en dinero, sino que también en la necesidad de dar garantía y estabilidad a una relación comercial con los inversionistas y el Estado. Ministra, pero sigue existiendo el temor, ahora que ya ratificamos, ¿cierto?, el tratado, sigue existiendo el temor que al entrar al TPP-11 corramos el riesgo de que nos demande, ¿cierto?, una multinacional, una gran multinacional extranjera, como lo dijo en su momento y ha sido el argumento para ir por las side letters el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Bueno, en todos los tratados de libre comercio existe el temor que alguna empresa haga uso de los distintos mecanismos de solución de controversia, independientemente si son súper buenos los mecanismos o malos, pues los mecanismos de solución de controversia se establecen en caso de haber una controversia entre el Estado y el inversionista, y es parte de las reglas del juego en los tratados de libre comercio. Ya, pero era uno de los argumentos que se dieron para no entrar al TPP-11, para no ratificarlo. Por eso le pregunto, ¿ese temor se resolvió? No, yo creo que ese temor va a estar siempre presente. ¿O se asumió el riesgo? Es que yo creo que se asumió el riesgo junto con lo que implica ser parte de este tratado con los países que están ahí, pero por eso es tan importante también poder ver si podemos tener un debate sobre el mecanismo de solución de controversias y avanzar en un mecanismo más permanente y más estable. El mecanismo de solución de controversias del TPP es un avance a lo que había, por ejemplo, el mecanismo de solución de controversias al inicio de los 90, claro, pero a la vez nos parece a nosotros que lo que hemos logrado con la Unión Europea, por ejemplo, es un avance en relación a lo que tiene el TPP. Es un debate que obviamente además hay que dar de manera multilateral. Esto no es un debate que nosotros podemos dar con nosotros mismos, porque claro, tenemos socios en esto y por lo tanto hay que lograr consenso. Ahora, en términos concretos, ministra, cuando entre en vigencia el TPP-11, ¿qué beneficios traerá para nuestro país? A ver, yo en términos económicos no me voy a meter en el tema de los aranceles, ese es un tema bastante técnico que yo preferiría que el subsecretario Ahumada, ¿cierto? Ha habido muchos debates además en ese tema. ¿De qué tan amplios son los beneficios? Pero sí, yo lo que rescataría en este momento respecto del TPP es quiénes son los países signatarios del TPP. Tenemos ciertos países del Asia, tenemos países como Canadá y Nueva Zelanda, donde yo creo que sí vamos a poder avanzar en materia comercial y en los distintos temas que aborda el TPP, y creo que ahí también podemos hacer una alianza en un espacio. Yo he escuchado a algunos expertos decir es un espacio donde, por ejemplo,
eventualmente van a entrar, pero en este momento no está ni China ni Estados Unidos. Puede ser un espacio también de discutir sobre las relaciones comerciales con un conjunto de países, ¿cierto?, donde no están estas grandes potencias. Ambas tienen interés, veremos en su momento qué va a pasar si ingresan o no ingresan al TPP, pero también es un espacio importante en términos de lo que estamos viendo hoy día desde el punto de vista comercial y estratégico entre China y Estados Unidos. Ambos no están en el TPP y puede ser también un espacio para ponerse de acuerdo en las relaciones comerciales sin estas grandes potencias. Ya, pero para usted, ¿es un buen acuerdo, un acuerdo positivo? Yo creo que es un acuerdo necesario, pero que tiene problemas, y de esa perspectiva lo que hemos hecho, yo presido un comité interministerial de inversiones extranjeras, donde tuvimos una reunión hace 2 semanas atrás con los distintos ministerios que conforman este comité, y el tema central fue la implementación del TPP, ahí tomando además un acuerdo que el propio Senado tuvo en su momento, cuando Teodoro Rivera era canciller, haciéndose cargo de que efectivamente existen críticas, temores, problemas en la implementación del TPP, donde se estableció un protocolo facultativo para la implementación del TPP. Nosotros hemos recogido ese acuerdo de Teodoro Rivera con el Senado entonces, han cambiado los parlamentarios, y estamos trabajando con los ministerios para ver la implementación. Cada ministerio hoy día lo que está haciendo es revisando el TPP, viendo cuáles son las áreas donde ellos creen que pueden haber problemas en la implementación, y a partir de eso vamos a tener otra reunión en enero para ver, una vez hecho este diagnóstico, dónde requerimos políticas públicas, medidas administrativas, eventualmente proyectos de ley. Ya, pero poniendo en la balanza, me imagino si finalmente el gobierno se convenció de que era un buen acuerdo o que los beneficios eran mayores que los problemas, y que por lo tanto no es un acuerdo que genera beneficios mínimos o marginales, como dijo el subsecretario Ahumada en su momento. Es que ahí hay un debate, yo quiero ser bien franca con usted. Yo soy abogado, no soy economista, y me parece que ahí ese debate hay que seguir siendo, o sea, efectivamente la Subrey tiene algunos estudios donde habla que los beneficios son mínimos. Hay otros estudios de la academia que dicen que no es tan así. Hay economistas que contradicen esos estudios, y me parece que ha hecho que finalmente aquí lo importante es que el Senado ha ratificado el TPP. Lo importante es que el gobierno obviamente va a respetar esa voluntad del Congreso. Vamos a depositar el TPP, nos vamos a hacer cargo de los eventuales problemas que tiene su implementación, y me parece a mí que una vez que ingrese ya en funciones el TPP, este debate de los beneficios o no beneficios, creo que el tiempo lo dirá. Ya, pero ¿no es que ha cambiado la percepción de los beneficios del tratado? ¿O sí ha cambiado? Desde que usted ingresó, digamos, de que empezó el gobierno, hace algunos meses. Yo creo que dentro de la coalición de gobierno siguen habiendo voces que creen que no da beneficio, me parece importante señalarlo, y otras voces dentro de la coalición de gobierno que entienden que sí hay beneficio. Yo lo que quiero recalcar, Connie, acá es que nosotros estamos respetando una decisión del Senado, y lo que corresponde ahora es ratificarlo y hacernos cargo de su implementación. Ya, ¿y su convencimiento cuál es? ¿A qué convencimiento ha llegado usted? Es que yo creo que en este caso el convencimiento personal mío no corresponde. Mi convencimiento... Pero me imagino que... Es que yo ahí lo que pasa, le insisto, a mí me parece que aquí el convencimiento es respetar la voluntad democrática. Hablábamos de Perú recién, hay un Congreso que tramitó durante muchos años el TPP, que finalmente ratificó el TPP con una mayoría, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en su implementación, esperando que a través de su implementación logremos los mayores beneficios para la población. Ya, lo entiendo, ministra, pero también el presidente podría haber retirado el tratado en su momento del Congreso, y por lo tanto no habría llegado a ser ratificado. De hecho, se demoró, ¿cierto?, su tramitación. Y me imagino que es como el gobierno no hizo eso, sino que mantuvo el tratado, es porque llegó a algún convencimiento. Y me imagino que el presidente le habrá preguntado a usted su opinión, ¿cierto? Yo creo que además al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. El convencimiento mayor ahí va más allá del TPP. El convencimiento mayor tiene que ver con una voluntad del Congreso, de un poder de la República, que es el que tenía la facultad de ratificar, y el convencimiento de respetar esa voluntad expresada por el Congreso, y por eso nuestro trabajo es ahora depositarlo y prepararnos para la implementación, haciéndonos cargo de las críticas que han habido respecto al TPP y cómo podemos trabajarla a través de políticas públicas. El convencimiento del presidente va más allá del TPP. El convencimiento del presidente va de que existen normas democráticas, existe un Congreso independiente que ha ratificado el TPP, el día de mañana puede ser otro, y que no correspondía por un tema de voluntad soberana
y de democracia, retirar un proyecto que estaba además en su fase final. No es lo mismo, muchas veces los presidentes retiran proyectos de ley cuando están los inicios, hacen vetos presidenciales, pero en el caso de un tratado que lleva, no sé, 6 años en el Congreso, el convencimiento del presidente iba más allá del TPP. De hecho, el presidente, siendo diputado, votó en contra del TPP, para nadie en eso es, pero su convencimiento tenía que ver con respetar la voluntad popular. Para terminar el punto, ministra, ¿existen o no dos visiones al interior de la Cancillería, del Ministerio, acerca de los beneficios o acerca de qué es lo que tiene que hacer Chile con respecto a su política exterior comercial? Tenemos que seguir abriéndonos, somos un país que somos tremendamente abiertos en cuanto al comercio exterior, al comercio internacional, eso nos ha dado una serie de beneficios, pero también se han levantado críticas a eso. De hecho, hay una crítica de sectores, sobre todo del Frente Amplio, que sostienen que por esa cantidad de tratados o la apertura que ha tenido Chile, eso nos ha impedido la industrialización en ciertos sectores. Hay una discusión al respecto. ¿Hay dos visiones al interior del ministerio? No. ¿Y cuál es la visión? Yo creo, es decir, la visión tiene que ver, y quiero hablar porque una cosa es la visión respecto del pasado. Sí. Usted planteó y el debate de cuántos beneficios han traído los tratados de libre comercio hasta el momento. Pero yo creo que es importante señalar cuál es nuestra visión hacia el futuro respecto a los tratados de libre comercio. Y la visión es una. Primero, Chile es un país que está abierto al comercio internacional. El comercio es fundamental y es necesario. Segundo, ¿cómo hacemos para que el comercio internacional le llegue a la gente? Y desde esa perspectiva, ¿cómo hacemos para que las inversiones, los tratados de libre comercio puedan llegar de mejor manera a la gente con un contexto que es distinto al contexto de los 90, con un contexto de crisis hídrica, con un contexto de crisis climática, donde además ya estaba en muchos de los tratados, pero creemos que hay que reforzar lo que está, por ejemplo, en la Unión Europea. Hay un capítulo especial sobre comercio y género y el empoderamiento de las mujeres. Modernizar esos acuerdos. La modernización de la Unión Europea, sí, por ejemplo, no se vio nunca con dramatismo. Y no se vio nunca con dramatismo porque el objetivo era, tenemos un acuerdo de hace 20 años atrás, que era en un contexto determinado de Chile, de la Unión Europea y mundial, y hay que modernizarlo en los nuevos requerimientos, y se incorporó, estoy hablando a partir del debate que se inició en 2017 y todo el debate que se inició con el gobierno de la presidenta Bachelet y durante el gobierno del presidente Piñera y posteriormente nosotros, cómo modernizamos este acuerdo que es mucho más allá del Tratado de Libre Comercio, pero incorporando en materia comercial comercio y género, un capítulo especial sobre comercio y género, los temas ambientales y de transición energética, que es otro tema. En los 90 esos no eran temas. Entonces, ahí no hay una diferencia. Lo que estamos viendo es cómo los tratados de libre comercio se modernizan para hacernos cargo de estos temas. Ya hay un trabajo andado también, aquí no estamos inventando el hilo negro. No es que ahora llegó este gobierno y se le ocurrió que había que modernizar los tratados de libre comercio e incorporar el tema género o incorporar el tema ambiental. O el tema laboral, ya estaba, pero queremos reforzar esos temas y de esa perspectiva nadie está cerrando los tratados de libre comercio. Estamos trabajando, por ejemplo, en establecer un tratado de libre comercio con un mercado tan grande como es la India. Hay conversaciones iniciales, ahí va a haber un trabajo durante el próximo año respecto a un tratado de libre comercio con la India, con estas nuevas perspectivas, obviamente, pero nadie está cerrando los tratados de libre comercio y sobre todo me parece que ahí hay una política de Estado fundamental que va más allá de los tratados de libre comercio, y es que los tratados, hay un principio fundamental en materia de derecho internacional que se suscriben de buena fe y no podemos y no lo haremos jamás denunciar o dejar de ser parte de un tratado bilateral o multilateral sin conversar con nuestros socios. Por lo tanto, todo lo que hagamos en los tratados de libre comercio es por consenso y a través de diálogo y conversaciones, y creo que eso es lo fundamental, pero no nos estamos cerrando. Creemos en los tratados de libre comercio, pero creemos que también hay que modernizarlo en los requerimientos de hoy día. Ministra, hablemos un minuto de Bolivia. Superados todos nuestros litigios en La Haya con Bolivia, ¿hay espacio, está en los planes del gobierno restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia? A ver, yo creo que en el caso de Bolivia, un tema que hemos conversado mucho, el tema de las relaciones diplomáticas, yo creo que es un camino al cual ojalá podamos llegar, pero lo esencial en la relación bilateral no es establecer relaciones diplomáticas ahora, sino ver cómo empezamos a trabajar en una agenda activa en aquellos temas en común. Durante el gobierno del presidente Piñera, el año pasado, se estableció una hoja de ruta con una agenda común. Nosotros hemos retomado esa hoja de ruta, le hemos agregado algunos temas, hemos estado conversando con la Cancillería, obviamente
un par de semanas antes del Silala y posterior al Silala, hemos tomado la debida cautela porque es obvio, pero se van a retomar las conversaciones. En enero vamos a retomar las conversaciones. En el día de ayer, les pongo un ejemplo, tuvimos con la subsecretaria reunión con los equipos que ven la relación con Bolivia desde el punto de vista comercial, de frontera, desde el punto de vista político, para revisar esta hoja de ruta, establecer nuestras prioridades. ¿Y podría tener como objetivo final en algún minuto restablecer las relaciones? Yo creo que esos son temas que se van evaluando en el camino y va a depender un poco. Por eso es tan importante tener una hoja positiva y ir avanzando en aquellos temas que tenemos en común. Ministra, ¿cuándo vamos a tener embajador en Brasil? Bueno, usted tiene que asumir el presidente Lula, eso el 1 de enero, y luego ellos deben darnos el agreement. Yo veía ayer, y no estoy cometiendo ninguna infidencia, la primera entrevista que dio el canciller designado, donde le preguntan y él dice, no recuerdo las palabras exactas, pero él dice que básicamente dice que él no ve ningún reparo de dar un agreement a una propuesta que ha hecho el presidente Gabriel Boric, porque le preguntan. Sí. Y él estableció en el fondo, pero tenemos que esperar, aquí hay toda una formalidad. ¿Hay que presentar de nuevo? O sea, ¿hay que pedir el agreement de nuevo de Sebastián de Polo? No, está presentada. Ya. Están presentadas y ahora ¿Y usted no ha tenemos que conversado esperar. con el canciller, nuevo canciller? Hemos estado, lo que pasa es que él está en Zagreb y bueno, yo en Bruselas no hemos mandado WhatsApp para ver cuando conversamos, pero queremos conversar de muchos otros temas más allá de pero no hemos tenido una conversación telefónica. Ya, pero en enero debiéramos tener el agreement a Sebastián de Polo. No me atrevo a poner embajador. fechas porque creo que esas son fechas que tiene que determinar la Cancillería. Brasil es un país muy grande que tiene relaciones con muchísimos países y por lo tanto no quiero poner una fecha, eso es algo que tiene que determinar el gobierno de Brasil. Ministra, estamos con un problema a raíz de la crisis peruana, ¿cierto?, que ha tenido consecuencias para algunos chilenos que estaban de turismo en ese país. Hay alrededor de 30 chilenos que están varados en algunas partes, en el Cusco, por ejemplo, en el sur de Lima también, y que quieren salir de ahí, que además no se atreven a salir porque hay violencia y hay manifestaciones que han sido violentas, etcétera, y que dicen que no los han contactado nadie, que los consulados no los han contactado, que nadie le ha dado ayuda económica y que no tienen fecha de retorno. ¿Qué está haciendo la Cancillería para poder sacarlos de ahí si es que se puede? Nosotros lo primero que estamos haciendo, hemos puesto en todas las redes sociales del Ministerio y además a las distintas personas que están escribiendo directamente, hasta mí directamente, nosotros tenemos 2 teléfonos para atender a los chilenos que están allá, para que tomen contacto y una dirección especial que está en la página web de la Cancillería. Nuestro llamado en primer lugar es a todos los chilenos y chilenas que están allá que nos escriban o nos contacten porque necesitamos tener un catastro exactamente de cuántas personas estamos hablando y en qué situación están. Hasta ahora tenemos alrededor de 350 chilenos. Ya 350 chilenos ya lo tienen catastrado. Sí, efectivamente, y eso es un tema muy difícil para nosotros porque hay gente que está, ha ingresado obviamente por los aeropuertos. Estamos trabajando con la PDI, con la Policía de Perú también, pero mucha gente, por ejemplo, entra por tierra y luego vuelve por avión, otros que entran por avión. Entonces, lo importante acá y aquí el llamado, ¿cierto?, a quienes están escuchando esto es que tomen contacto con nuestros cónsules en Tacna y en Lima, o nuestra embajada o nuestra dirección consular. En la página web están los teléfonos para que nosotros en primer lugar podamos tener un catastro claro de cuántas personas son, en qué situación están. La dirección consular de la Cancillería tiene distintas herramientas frente a estas crisis. ¿Qué se puede hacer, ministra? Tenemos herramientas. Porque están tomados, hay que decir que están tomados los aeropuertos. Tenemos herramientas y ya estamos pidiendo un fondo de emergencia para atender a aquellas personas, ¿cierto?, que tengan problemas graves para comer, porque pero para eso tenemos que saber quiénes son y por eso es importante que tomen contacto. Pero el tema donde supera a la voluntad de la Cancillería o del Gobierno de Chile es el tema de la seguridad de los aeropuertos y también de las carreteras. Hoy los aeropuertos están cerrados, las carreteras están tomadas, por lo tanto, porque uno podría eventualmente decir vamos a mandar un bus para sacar a la gente y se vaya en bus y luego pueda salir desde Lima u otra localidad hacia Chile. El problema es que las carreteras también están tomadas. Estamos en contacto con las autoridades peruanas. El embajador, su tarea prioritaria hoy día, el embajador de Chile allá, es precisamente esa. Pero también estamos trabajando de manera coordinada con las otras embajadas y consulados
consulados de otros países que también tienen ciudadanos que están en la misma situación. No son solo chilenos, tenemos alemanes, tenemos españoles, tenemos brasileros. Entonces estamos trabajando de manera coordinada también con los otros consulados que tienen la misma situación y estamos en contacto. Perú tiene un representante descentralizado que está en el Cusco, que es representante de la Cancillería, y estamos también en contacto con ellos. Es decir, estamos haciendo un seguimiento permanente y viendo en cuanto se abra alguna ventana para poder sacar a los connacionales que están allá. Pero no están las condiciones de seguridad hoy día. O sea, el aeropuerto está cerrado, por lo tanto, imposible. Y poder sacarlos por vía terrestre hoy día no están las condiciones de seguridad. Entonces, yo entiendo la desesperación de la gente, me lo puedo imaginar, pero también nosotros o sea, hay cosas que no podemos hacer, simplemente, y estamos, pero obviamente, atentos a cualquier ventana que se abra para poder sacar a la gente de ahí. Ministra, muchas gracias por recibir a Estado Nacional. Muchas gracias a ti. Estamos de vuelta en Estado Nacional y nos toca presentar a un invitado que viene de fuera de Chile. Es un privilegio tenerlo acá. Es el profesor Ricardo Hausmann, que es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Growth Lab. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, es para mí un privilegio estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Ricardo. Partamos por lo que acaba de ocurrir esta semana aquí en nuestro país, el acuerdo constitucional, un segundo acuerdo que le da un aire de alguna manera a este proceso constituyente que se inició con un primer plebiscito que le dio el triunfo al rechazo. ¿Crees tú que esto dará la respuesta final a la insatisfacción de los chilenos? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que hay muchas insatisfacciones en la vida, en Chile y en otros lados. No sé cuántas de ellas se pueden resolver constitucionalmente. Sí creo que hay países que han hecho reformas constitucionales que les ha ido muy mal. El mío es uno de ellos. Venezolano eres tú, por yo si la soy gente no lo venezolano. sabe. Claro, es importante. Pero creo que el hecho de que hayan sacado una primera constitución bastante extraña, yo diría más inspirada de Bolivia que de otro lado, con algunos elementos de la venezolana, y bueno, que recibió un rechazo tan contundente, quiere decir que los nuevos constituyentes saben que hay una mayoría chilena que quiere algo un poco más distinto, yo diría un poco más normal. Y creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo, que Chile va a encontrar un camino de un consenso más amplio sobre cómo quiere pensar su futuro. Leí por ahí, ¿a ti no te sorprendió que ganara el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Por qué? O sea, no es que... Bueno, las encuestas decían que iba a ganar el rechazo, pero yo me leí bastante de la Constitución y no sé, yo creo que nunca pensé en el país como un país plurinacional. Creo que si Estados Unidos, si Chile, por ejemplo, no es exactamente totalmente unido porque hay una identidad araucana y habrán otras identidades, etcétera, el hecho de que haya una identidad nacional para la cual la Constitución está escrita y que está tratando de expresarse, creo que es demasiado íntimo como cosa. Entonces creo que mucho de lo que se puso en la Constitución creo que le hacía ruido a la gente. Era una Constitución más escrita por una parte de la sociedad que se demostró ser más chiquita de lo que se pensaba. Ricardo, estamos enfrentando como mundo, después de todo el shock que tuvimos de oferta, de demanda, de ahora de inflación y la pandemia, una crisis económica. Y Chile particularmente está en el pleno de una crisis y se espera que el 2023 sea un año muy malo de decrecimiento para Chile, que es inédito. Tú has estudiado probablemente más que nosotros en nuestro país hacia atrás. ¿Qué te indica las capacidades que tenga Chile de salir y cómo esperas tú que saliera, cómo aprovechar una crisis como la que estamos para reinventarse de alguna manera en un mundo de tantos cambios, además? Bueno, yo creo que yo no exageraría la importancia de que de pronto
un par de trimestres el Producto Interno Bruto de Chile caiga el año que viene. Lo que pasa es que a la economía chilena se le pusieron muchos shocks muy grandes, o sea, primero la pandemia y los cierres y después grandes transferencias fiscales y después los retiros de los fondos de pensiones, un aumento gigantesco de la demanda, en un momento donde la gente no podía salir de casa a gastar su dinero. Entonces, la economía creció muchísimo en el 2021. Entonces creo que todo eso hace que la salida de la pandemia haya sido un poco tortuosa, se les quedó la inflación muy alta, la tienen que bajar. Entonces creo que hay un conjunto de cosas que hacen que el corto plazo sea complicado. Pero a más mediano plazo creo que hay posibilidades interesantes de crecimiento, pero la incertidumbre no ayuda. O sea, cuando no sabes cuál es la Constitución, cuando no sabes cuáles son las normas, cuando la gente que está haciendo las cosas hoy no saben si las reglas de mañana van a ser muy distintas, ya sea que estés haciendo litio, estés haciendo agua, estés haciendo electricidad, estés haciendo cualquier cosa. Entonces, hay muchas áreas de la economía donde la gente debe estar a la espera de que le digan para dónde va el país. Disculpa, puede haber incertidumbres políticas y son evidentes, pero hay otra incertidumbre que es más conceptual. Hay una generación nueva que entra con mucha fuerza, la prueba que está en el gobierno hoy día, que tiene una mirada que se le ha llamado del modo de producir, del modo tradicional que Chile viene produciendo y el mundo a lo mejor, y este método que ellos llaman el extractivismo. Entonces, ¿hacia dónde crees tú que puede ir y cómo puede cuajar este tironeo que hay en Chile hoy día de la forma de ver el crecimiento económico hacia adelante? Yo creo que, mira, Chile tiene un rol muy importante que jugar en el mundo y cómo lo juegue es importante para el mundo. El mundo tiene un serio problema climático con las emisiones de carbono. Si Chile baja sus emisiones de carbono a cero, el mundo ni se entera. Pero si Chile, para que el mundo logre reducir su huella de carbono, el mundo tiene que electrificarse, el mundo tiene que moverse al carro eléctrico y para electrificarse necesita mucho cobre, para moverse al carro eléctrico necesita mucho litio. Entonces, Chile tiene mucho que contribuir a la descarbonización del mundo. Y entonces eso quiere decir que el mundo va a estar queriendo cosas que Chile puede proveerle. No hay forma de salvar la atmósfera sin un boom minero. Si los países mineros, si Chile sigue por el camino de Bolivia, el mundo no va a tener litio, no van a haber carros eléctricos y no vamos a parar el recalentamiento global. Entonces Chile tiene un rol muy útil, muy constructivo, que contribuir a detener el recalentamiento global. Pero eso pasa por un boom de la minería chilena, eso pasa por un boom del litio chileno, eso pasa porque Chile se convierta... Y yo te diría más, Chile tiene el desierto de Atacama, que es como la Arabia Saudita de la energía solar. Bueno, si Chile fuese a usar, a desarrollar esa energía solar, se van a hacer cosas en Chile con energías verdes que en este momento se están haciendo en países que están usando petróleo o gas natural y que no tienen acceso a energía verde. Entonces, todas esas cosas son, yo creo, grandes oportunidades para reinsertar a Chile en el mundo, pero requieren de tecnología y a mí me sorprende lo poco que se habla en Chile de tecnología. No se olviden ustedes que la tecnología les mató el salitre en su momento. Y no es obvio que a menos que ustedes hagan que el litio sea competitivo, que no venga el flúor o que no venga el vanadio a desplazarle el mercado de las baterías eléctricas y que se queden ustedes con su salmuera ad infinitum sin haber contribuido al mundo. Entonces creo que tiene un reto por delante, creo que ese reto puede ser promisorio, creo que le puede abrir muchas oportunidades a los jóvenes, pero tienen que empezar a discutir sobre eso y no sobre la OPEP del litio, ¿no? Ya, y ahí es donde yo quiero preguntar, aprovechar, digamos, que lo tenemos aquí para preguntarle, Ricardo, ¿qué es lo que ves tú que no estamos haciendo? Porque las oportunidades están, claramente. Estamos con un crecimiento bajísimo, un crecimiento económico bajísimo hace mucho tiempo. Y evidentemente hay oportunidades como las que tú dices para salir de ese estancamiento y para formar parte de este desarrollo mundial de la tecnología y de la energía verde. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que debiéramos hacer? Por ejemplo, en el litio, estamos tal vez perdiendo tiempo
en si la empresa tiene que ser del Estado, si no tiene que ser del Estado. ¿Qué es lo que debiéramos estar haciendo que no estamos haciendo? Yo te diría que los jóvenes de hoy deberían tener un discurso más nuevo. Porque este discurso, que si el Estado, que si el mercado, a mí me parece que es un discurso súper viejo. Discurso nuevo es que uno entienda la complementariedad que hay entre el Estado y el mercado. O sea, que cada uno necesita al otro. Que no es el Estado o el mercado, es el Estado y el mercado, porque sin eso no se puede hacer. Tú en el mercado puedes hacer un auto eléctrico, pero no puedes garantizar que haya un país que esté lleno de sitios donde recargar electricidad el auto. Entonces, tú puedes hacer un auto, pero no puedes hacer autopistas, no puedes hacer semáforos, no puedes hacer reglas de tránsito. Entonces, todas las tecnologías viven en una increíble mezcla de cosas que se pueden comprar en el mercado y cosas que o las hace el gobierno o no se hacen. Entonces, cualquier imagen de futuro requiere un gran rol para el Estado, pero no para sustituir a la sociedad, sino para complementar a la sociedad. Está buenísimo. Otros temas, aprovechando tu expertise y tu mirada desde afuera del bosque. Estamos conversando de previsión, aquí se habla de AFP, pero el tema previsional de pensiones, hace mucho rato y hoy ahí se promete una gran reforma. Mete ruido en la reforma, hay tironeos, que se llama políticamente en la reforma. El mundo en general va hacia un envejecimiento de la población y este problema que tiene Chile lo tienen muchos países. ¿Cómo te indica a ti la experiencia que tienes que se resuelven razonablemente estos problemas de pensiones? Bueno, yo debo decir que Chile fue un líder en la reforma pensional de América Latina. O sea, fue el primero en moverse de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual y fue el primero en generar una industria de AFPs. Y América Latina siguió el ejemplo chileno. De modo que Chile fue el primero donde la gente se empezó a jubilar con las AFPs. Con pésimas pensiones. Y con pésimas pensiones. Entonces, fue el primero en darse cuenta que el sistema había que complementarlo, cambiarlo de alguna forma. Y creo que una de las cosas que ya han hecho es darle un piso no contributivo universal. Solidario, PGU, claro, universal. Universal. Y segundo, creo que se han dado cuenta que dadas las tasas de interés reales que ha habido estos últimos años, que han sido muy bajas, las pensiones quedaron chiquitas y en ese sentido los gastos administrativos se comen ese rendimiento muy pequeño que tuvieron los activos durante estos años. Entonces creo que cosas que reduzcan esos gastos administrativos son importantes. Esta idea de que de pronto cada AFP no tenga que tener su propio red de agencias, etcétera, y que de pronto eso se puedan haber economías de escala ahí. Es importante que se haga de manera competitiva, de modo que no se vuelva como una agencia muy ineficiente de la forma como típicamente funcionan las agencias del Estado, pero que haya disciplina, digamos, en los proveedores de ese servicio para que se haga de la manera más eficiente posible. Creo que alguna combinación de esa tendrán que hacer, pero bueno, el reto de ser innovador es que también uno tiene que continuar innovando cuando no la acertó a la primera. Claro. ¿Y tú crees, Ricardo, que la solución, una de las soluciones que se plantea aquí es que es el fin de las AFP? El fin de las administradoras de fondos de pensiones como las conocemos hoy, privadas, que se convirtieron para muchos en el causante y en el mayor culpable de las bajas pensiones, sin entrar en las muchas otras razones por las cuales hay bajas pensiones en nuestro país. Entonces la pregunta ¿es el camino terminar con las AFP? ¿O también nuevamente hay que abrirse más a una combinación? Yo creo que digamos, hay un rol importante que jugaron las AFP en Chile que no lo lograron hacer en otros sitios. O sea, en Chile hubo un desarrollo muy importante del mercado de capitales y por lo tanto las AFP chilenas tienen una mezcla bastante amplia de activos que comprar y además se les permitió invertir fuera. Entonces eso también protegió el ahorro de los chilenos con respecto a las fluctuaciones que podía haber en la economía chilena. De modo que hay mucho que valorar de lo que heredaron. Yo creo que complementarlo con
una parte no contributiva, complementarlo con una reducción de costos. Yo creo que por ahí van los tiros. No creo que ganen mucho destruyendo el ahorro de largo plazo, porque yo te diría que Chile tuvo más margen para manejar la pandemia porque tenía un mercado de capitales interno muy profundo. Desarrollado. Y un banco central independiente con una moneda flotante. Eso permitió bajar las tasas de interés al 0,5%. Eso permitió darles unos grandes márgenes que, por ejemplo, Ecuador no tuvo, que Centroamérica no tuvo, que Colombia incluso no tuvo, etc. O sea, que aquí hay algo importante que valorar, y obviamente que Argentina no tuvo. O sea, que aquí se les hizo más fácil el manejo de los shocks que en muchos otros lados. Aprovechando que mencionas otros países del barrio, ¿cómo ves el barrio desde Estados Unidos, pero siendo venezolano y teniendo mucho estudio respecto a todos nuestros países? ¿Cómo estás viendo la democracia, su estabilidad y su capacidad de proveer el servicio que proveen las democracias? Porque están en duda en el mundo. Bueno, yo te diría que, por ejemplo, me parece que la democracia en Argentina está bastante garantizada. O sea, creo que va a haber una elección el año que viene en Argentina, que va a ser una elección normal, que nadie va a cuestionar los resultados y que probablemente veamos un cambio de gobierno. La democracia está funcionando en el sentido de que una vicepresidenta puede ser condenada. Y eso lo puede generar solamente un sistema judicial autónomo. Eso nunca va a pasar en Venezuela. Creo que vamos a ver una transición democrática en Brasil. Creo que el gobierno de Brasil y Lula va a tener que gobernar con un parlamento dividido donde va a tener que negociar y se van a hacer las cosas donde haya consenso. Creo que el presidente Petro en Colombia también funcionó la democracia, la gente quiso cambiar de dirección, lo cambiaron, pero él va a tener que negociar porque tampoco tiene mayoría en el Congreso y no tiene muchos grados de libertad, de cosas que hacer porque los mercados financieros no están tan bollantes y la situación no le es tan fácil. Entonces creo que sencillamente América Latina va a tener que madurar y enseriarse. Y creo que lo mismo está ocurriendo en Chile. O sea, que en Chile la gente estaba descontenta, se expresó políticamente, hay un nuevo gobierno, este gobierno también tampoco tiene mayoría, tiene que negociar, tiene que buscar consensos. Y cuando quiso hacer cosas de una manera, la sociedad dijo que no, entonces la va a hacer de otra. O sea, creo que en ese sentido la democracia está funcionando. Los años que vienen no son años particularmente fáciles, pero yo te diría que no son años más difíciles que años previos que hemos visto en el pasado y que los hemos sobrevivido y los hemos manejado. Entonces creo que en general yo no soy pesimista sobre América Latina, exceptuando el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, donde sí veo que, digamos, hay unas sociedades muy insatisfechas, pero Perú, sin capacidad de cambiar de rumbo. Ni siquiera Perú. No, yo te diría que en Perú que cambien de presidente al año, a los 2 años, es casi que lo normal, y lo interesante de la economía peruana es que ha logrado andar bien a pesar de estos ruidos políticos. Creo que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Creo que en este momento Perú también tiene un rol que jugar en ayudar al mundo a descarbonizarse, contribuyendo con metales y demás, pero no está generando, no le está haciendo fácil al Perú jugar el rol que está destinado a jugar. Ricardo Hausmann, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional, gracias, Ricardo, en este paso por Chile. Mucho gusto. No, gracias por esta invitación. Donde recibirá, o recibió ya, Sí, pues ya el recibió. doctorado honoris causa de la Universidad de Diego Portales, así que bastante fructífero el viaje. Gracias, Ricardo. Gracias. Que estés muy bien. Muy buenos días. Y nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Ya volvimos con Estado Nacional. Esta mañana o mediodía de domingo saludamos a nuestros contertulios, nuestros panelistas. Les damos las muy buenas tardes ya. Diego Chalper, buenas tardes, gracias por estar Hola aquí. Matías, hola el resto, hola. Jimena Rincón, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Gloria de la Fuente, buenas tardes también. Buenas Muchas tardes, gracias. Matías, y a todos en el... Y Cristian Valenzuela, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias, Matías.
Déjenme partir por algo que ha ocurrido en las últimas horas. No sé necesariamente si están todos enterados y qué opinión tienen. Una agresión, porque hay que decirlo así, una agresión sufrida por el presidente de la UDI ayer, el senador Macaya, entrando, iba con sus hijos en su auto, entrando a la sede de la UDI, y este famoso Team Patriota, tristemente famoso, eso es una opinión personal, de personas que hacen política desde la agresión en las calles a las personas que intentan acuerdos políticos. Será muy ñoño los acuerdos políticos, pero no sé si eso merite que haya que agredirlos. Gloria. Primero, yo no diría que es ñoño. Acuerdo, yo creo que acuerdo. Hay una ironía. Acuerdo, sí, por cierto, no yo creo ñoño, que llegar a acuerdos en democracia, y qué bueno que se han revitalizado la posibilidad de llegar a acuerdos, es muy positivo, es muy bueno, es parte de la esencia de la democracia, yo creo. Y me parece absolutamente condenable que cualquier político, sea Javier Macaya, sea el presidente del Partido Comunista, quien sea, pueda ser agredido en la vía pública, producto en el fondo de su manera de pensar. En este caso, yo me imagino que Javier Macaya, a propósito de su protagonismo en las discusiones sobre el nuevo trato, a propósito del nuevo pacto constitucional, me parece absolutamente condenable. Creo que no hay ninguna razón que justifique una cosa de esas características, y es más, yo creo que todos los sectores políticos y la ciudadanía en general deberá comprometerse a que este tipo de cosas no son aguantables, ¿no? Cristian Valenzuela, claro, en este caso, afortunadamente, no pasa a mayores la violencia. En otras partes del mundo estas violencias terminan en hechos más complejos. Aquí alguien dirá, pero sí le pegó al auto solamente, y un par de garabatos, y un par de... Pero a lo mejor sí se empieza. ¿Cómo ven ustedes estos gérmenes de violencia política? Yo distingo varios planos. Acuerdo o no acuerdo, creo que es legítimo oponerse a un acuerdo, y podemos elaborar después las razones por las que algunos estamos en contra de ese acuerdo. Segundo, la protesta legítima. Es legítimo que alguien vaya con un megáfono, que plantee su opción, siempre en la medida en que se haga de manera pacífica. La violencia no es aceptable, y hay gente que distingue entre grados de violencia, y puede ser para efectos del grado de sanción. Pero cualquier tipo de violencia no es razonable, no es aceptable, y como dice Gloria, tiene que ser condenada. Yo en particular también soy objeto del bullying del Team Patriota, permanentemente. Se me considera un moderado dentro de los republicanos, no sé qué significa eso. Oye, vamos a saberlo. En redes sociales, mi foto y todo eso, es parte de lo que uno lleva por defender ciertas posiciones con gente que quizás tiene posiciones distintas. Pero el ejemplo de Javier, y lo que le pasó hace, creo que 3 meses atrás, también una suerte de apriete que se llama. Yo creo que cuando la gente se pone delante del auto, eso no es aceptable, porque eso puede llevar a reacciones malas de uno y otro lado, que genera más violencia todavía. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, cuando discutíamos esto, precisamente cuando uno va con sus hijos. O sea, yo tengo una posición política, defiendo posiciones políticas, pero ocasionalmente tengo que llevar a mis hijos a cualquier lado, y no siento que tenga que exponerlos por defender una posición, porque yo al menos lo hago de manera pacífica, no violenta, lo hago con argumentos, y cuando se traspasa esas barreras, creo que hay que actuar. Y creo que el senador ha anunciado, entiendo, acciones legales. Ojalá la justicia tome acción sobre esto, evalúe y tome las decisiones. Yo al menos lo condeno completamente, y no es la forma de hacer política, al menos. Podemos tener distinciones, nos llaman extremos y todo eso, pero nosotros al menos actuamos así y creemos que no es aceptable. Diego y Jimena, que son actores políticos desde el Congreso, ¿son habituales? Estuvimos acompañados prácticamente todos los días por el Team Patriota, pero era gracioso porque iban ¿Son de víctimas 9 a directas 12, de estos grupos? y nosotros nos reíamos que a las 12 parece que se acababa el financiamiento, porque a las 12 se iban. O sea, era como que el viático terminaba a las 12. No, mire, yo creo que... son estas personas? ¿Ustedes saben quién yo la financia? verdad que los desconozco. Yo por personalidad, se reía de mí. Bueno, te acordará la Jime que el último día yo salí nomás, y ella por suerte pudo salir por otro lado. Yo la verdad que... No, la acompañaron hasta el auto. Yo creo que hay que enfrentarlo, digamos. Y yo salí del Congreso, le dije, mire, discúlpeme, pero yo no tengo por qué estar amedrentado a usted. Y claro, me ayudó un poco la altura, quizás. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Aquí evidentemente son 30, 40 personas. Varios de ellos, lamentablemente, mujeres muy agresivas, eso la Jimé puede dar testimonio también, y este señor con un megáfono, que fíjate que tiene 2 componentes, porque la violencia física yo creo que es como de sentido común, pero hay 2 componentes más que ojo. Otra cosa es la violencia verbal, que también la emplean ciertas personas que son políticos activos. Y lo otro es este discurso antipolítica, decir que el Parlamento es cocina, que las fuerzas políticas reunidas son cocina, y ese discurso también lo tienen en común con algunas fuerzas políticas. Entonces, ojo, cuando se empieza a normalizar este discurso con un tufillo medio fascistoide, después no nos escandalicemos porque gente lo lleva al extremo. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué estamos normalizando
el decir que una discusión en el seno del lugar donde se lleva adelante la discusión política en Chile se aborda desde el punto de vista despectivo. Mira, yo tengo la suerte de formar parte de una asociación, que es la asociación más grande de partidos de derecha en el mundo, y tú te sorprenderías cómo gente de la CDU, del PP, de países de Europa, me escribían para decirme, ustedes no den por normal el que las fuerzas políticas a 3 meses de un plebiscito tan polarizante puedan sentarse y ponerse de acuerdo. Claro. Eso no es tan obvio como ustedes creen. Es un antiguo país que... Y acá de repente como que decimos, no, mira, se demoraron 99 días. Oye, sí que la polarización que alcanzamos en Chile el 4 de septiembre era de tal envergadura que lo normal habría sido que los 3 meses siguientes hubiéramos estado los coscachos aquí en Chile. Y por eso te digo, yo tengo la impresión, y por eso me cuelgo lo que decía la Gloria, de que esto no ñoño. La verdad que hayamos llegado a acuerdo en Chile es una cosa reconocida, no solamente entre nuestros pares, sino que también a nivel mundial. Quiero aclarar que fue una ironía lo del ñoño. A mí me parece un tremendo activo país que podamos llegar a acuerdos. No es efectivo ni mucho menos. Jimena. Mira, dos ideas centrales. Una, creo que lamentablemente empezamos a normalizar la violencia en un punto. Esto de la cocina y todo eso no lo crearon los patriotas como grito. Y se instaló. Y yo creo que lo que ocurrió en estos 98, 99 días es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Entonces, primero, normalizar la violencia es algo que tenemos que poner encima de la mesa como algo que no se puede permitir, de cualquier tipo de violencia, la política, la física, cualquiera. Y me alegro que ninguno haya dado el nombre del personaje al que nos referimos, porque al final lo único que hacemos es relevarlo. Por lo tanto, next. Segundo, lo ocurrido en este tiempo en Chile. Cuando vemos lo que pasa en el barrio, en América Latina, de verdad nos tenemos que sentir más que orgullosos. Y por eso cuando alguien me preguntaba por ahí en una entrevista que este acuerdo imperfecto, no, es un tremendo acuerdo y los acuerdos no pueden ser imperfectos, por definición, son acuerdos en que todos y cada uno de los que pusieron su voluntad en esa construcción, hicieron concesiones. Nadie puede sentirse ganador. Lo conversamos muchas veces con Diego. Yo le hacía bromas porque le decía, además me dio risa porque en un diario decía que la única persona con la que lo había conversado, la verdad es que a lo único que le pregunté la fórmula de los 50 fue a Diego la noche anterior y me dijo, no me dijo por ningún motivo. No hay espacio para eso. No hay espacio para eso, ya fue. Y yo le dije, pero Diego, es la propuesta de ustedes. Y la verdad es que quiero hacer un reconocimiento aquí en esta mesa. Gracias a la voluntad de Diego y de todos los que ahí estuvieron, esto fue posible. Entonces, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo hecho, pero no tranquilos. Porque hoy día tenemos que implementarlo en una reforma constitucional, primero, que no es fácil, ¿ya? Porque hay que además mirar con lupa todos los detalles a efecto de que no nos pase lo que nos pasó en el proceso anterior. Y dos, ejecutarlo. Y eso supone algo que yo creo que, y lo dije muchas veces en la mesa y se recordará a Diego, oye, cuidado, si aquí no saquen calculadora, aquí lo que tenemos que hacer es primero que vayan las y los mejores. Tal cual. Y segundo, que el texto que escriban las y los mejores sea un texto que se apruebe. Y que quede. Sí, exacto. Y ahí, y cierro con esto, yo al menos, que soy partido en formación demócratas, vamos a hacer todo lo posible para poner encima de la mesa a las y los mejores nombres para que sean recogidos por los que pueden ponerlos, porque nosotros a lo mejor vamos a poner un experto en el Parlamento, pero después en la vía ya electoral, obviamente tenemos que hacer que califique. Vamos al acuerdo propiamente. Cristiano, ustedes coinciden con, aunque por fuera, por ejemplo con el Partido Comunista, que el ex el Partido Comunista está adentro. Por eso, ustedes por fuera, pero coinciden en cuanto a esta imperfección. Ellos por lo menos están adentro, ustedes afuera. ¿Ustedes por qué están afuera y qué les parece este acuerdo? Yo quizás explicarlo porque a veces estar en oposición a un acuerdo implica que uno quiere que se caiga y que no funcione nada. ¿Pero ustedes están por el rechazo desde ya? Es que yo no estoy de acuerdo con esa visión. Déjame elaborarlo, Matías. Tiene que ver con... Yo creo que en democracia es legítimo discrepar en la medida en que se haga por la vía democrática. ¿Cuál es la vía democrática que tenemos nosotros? Las vocerías, la reforma constitucional que se vote, si participamos del proceso con candidatos, expresar nuestros puntos de vista. Yo, desde el punto de vista lógico, celebro que haya acuerdo. Porque son fuerzas políticas que tienen una posición y manifestaron esto. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que haya una buena constitución. Y que ese sea el resultado.
Pero yo creo que eso no va a pasar. Y ese es el punto de vista distinto. Y creo que es legítimo también. No por estar fuera de ese acuerdo, la posición nuestra deviene ilegítima. Cristian, ¿Qué no va a pasar? una cosita, para darle a Gloria la palabra. ¿Ustedes están por el rechazo desde ya? ¿O están esperando la propuesta? No, nosotros estuvimos por el rechazo el 15 de noviembre de 2019 porque creíamos que iba a pasar todo lo que pasó. El diputado Chalper en su momento estaba por rechazar para reformar. Y había un señor, Pedro Paradero, que hay un video que mostraba ahí cómo las cosas, y este tiempo, nosotros creemos que va a pasar lo mismo. Ojalá no pase lo mismo. Ya, pues están abiertos Ojalá a no aprobar, a dar apruebo al texto que venga. Si finalmente el texto, y lo dijimos respecto del texto anterior, hay un texto, una constitución creada que le hace bien al país, que tiene buenas normas. Están abiertos al apruebo. Yo creo que podríamos aprobar. Perfecto. Pero nosotros creemos que eso no va a Ahora, pasar. creencias Esa es son otra otras cosa. cosas. Para que en rigor, como decía Gloria. Jimena, para que esto funcione, porque estos son pasos sucesivos, para que esto funcione, obviamente esto supone también lograr algo como lo que se logró esta semana, es decir, que desde el Partido Comunista hasta la UDI, en el fondo estén dentro de un acuerdo importante. Los republicanos tienen el legítimo derecho, por supuesto, a no estar en el acuerdo, es parte de la discusión democrática, pero creo que en la medida que mientras más sectores se unan y logremos pensar algo que me parece que es fundamental, que una nueva constitución es un paso también para la generación de un nuevo contrato social que supone, después de aprobar un texto constitucional, un montón de discusiones y normas, pero eso es un proceso muy largo. Ahora, sí me parece que es muy valioso haber logrado sentar durante 3 meses a distintos actores políticos y reivindicar sobre todo la posibilidad que en democracia tiene el llegar a acuerdos, ¿Cómo ven, acuerdos Gloria, sustantivos. que haya sectores de la izquierda que estén comunes, el Partido Comunista, que ponen el zoom en las fisuras, en las grietas que está teniendo esto? Yo creo que no es una buena noticia porque en la práctica todavía queda mucho camino por recorrer. Entre otras cosas, hay que aprobar una reforma constitucional en el Congreso. Entonces, señales de pesimismo previa a haber llegado a cualquier tipo de acuerdo que le ponga regla a este proceso no es una buena noticia. Sin embargo, también creo que lo decía hoy día el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, de alguna manera tampoco es una discusión para celebrar. Yo creo que uno de los aprendizajes importantes respecto al proceso anterior es reconocer que en democracia es muy importante lo que se logró esta semana, entender que quedan muchos pasos todavía por lograr y por lo tanto tener también cierta mesura en la interpretación de lo que viene. Jimena, ¿tú Sí, querías- yo quería hacer algunas preguntas porque él dice, celebro que haya acuerdo y después dice, ojalá que haya una nueva constitución, pero no creo que vaya a lograrse. No sé si fue esa la... Una buena constitución, porque si no ya entramos en la... Una buena constitución. Que nos complica todo. Y creo que sería bueno saber por qué tú dices que estás contento con que haya un acuerdo, pero por otro lado no crees que se logre una buena constitución. Solo para aclarar, más que contento, o sea, valoro que haya acuerdo, si es razonable, si nadie se opone a que haya un acuerdo. El tema es que nosotros creemos que la sociedad está demandando otras cosas de manera urgente y rechazan un poco y han vivido y ha aumentado ese rechazo. Yo recomiendo Pero es que yo creo que no es excluyente. No es excluyente. De hecho, hay una Es que- propuesta de es que reforma a las pensiones presentada por el sí. presidente Boric y uno supone que esto ¿sabes, debería Gloria? avanzar. Es que yo creo que puede ser excluyente. Yo los invito a que lean Sí, la columna de Eduardo Engel hoy día, en que habla sobre las Oye, personas que votaron yo en el voto distinguiría- obligatorio. ¿Qué representan? ¿Qué están pensando? Cristian, ¿Qué es el rechazo agarrándome de tienen? lo que tú dices y ocupando al presidente Mujica, que estuvo hace nada acá en Chile, yo creo que tenemos que ser capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y tenemos cosas urgentes, el tema de seguridad, el tema económico, no cabe duda, y temas importantes que tenemos que cerrar de una vez por todas como país, que es el tema constitucional. Y ahí me voy a agarrar de algo que dice Andrés Velasco hoy día en el Mercurio. Tenemos que entender que el tema constitucional tiene que ver con el tema del sistema político que tenemos en el país. Y no es la varita mágica para solucionar estos temas que son urgentes, pero que le dan contexto a las discusiones, a la composición, al relato institucional del país que A la queremos distribución tener. del poder. A la distribución del poder, que es tan importante, ¿no? Diego. Oye, mira, yo creo que para que Chile alcance la estabilidad había que hacerse cargo del tema constitucional. Y efectivamente había que hacerse cargo desde los temores. Yo en eso empatizo un poco con lo que dice Cristian. Aquí habían temores de los cuales teníamos que hacernos cargo. Y por eso pudimos construir, me parece, obviamente hay varios desafíos por delante, pero un proceso mixto, institucional, que más que tender a la confrontación tiende a la confluencia, que te obliga a ponerte de acuerdo, que la instancia final para discernir no es un choque de trenes entre distintos quórums, sino que un espacio mixto en donde 6 personas que están ahí por su experiencia y 6 personas que están elegidas van a tener que conversar de cara a la ciudadanía. Entonces, yo creo que logramos una cosa que va a tender hacia allá. Ahora,
hay dos cosas súper importantes. Esto solo es posible en la medida en que paralelamente, y ahí está la pega del gobierno, y eso hay que reconocerlo, somos capaces de hacernos, y en eso empatizo con algo que ha planteado Republicano, de las urgencias sociales. O sea, si el gobierno no es capaz de dar una respuesta contundente en materia de seguridad, contundente en materia de inflación y en los otros temas sociales, evidentemente la ciudadanía no es que esté en desacuerdo con el tema institucional. Va a decir, mire, ¿cómo vamos a estar, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con el tema institucional si en definitiva en paralelo no estamos haciendo los temas más urgentes? Entonces, ahí hay un punto. Y otra cosa, respecto a la izquierda, lo que tú decías. Yo quiero ser súper claro en esto. Aquel que firma un acuerdo lo tiene que cumplir. Ya, pero puede discutir dentro del acuerdo. Pero Joe Black es clarísimo hoy día en su columna sobre el tema. Súper clarito. O sea, a nosotros, majaderamente, esos sectores nos decían que cumpliéramos la palabra empeñada. Yo hoy día, a esos sectores, y por intermedio de esos sectores al presidente Boric, le pido exactamente lo mismo, que cumplan la palabra empeñada. Yo creo que no van a cumplir la palabra empeñada. Y ese es el mayor temor que nosotros tenemos. Pero se concurrieron al acuerdo, pues. Porque hace 3 años atrás también se dijo que iba a haber un proceso y que ese proceso terminaba de cierta manera. Que si no se aprobaba la Constitución, quedaba ratificado el texto vigente. Entonces, pero quiero hacer el punto. La izquierda escribió su Constitución. No nos equivoquemos, el librito azul, ese que está impreso y debe estar guardado en una bodega ahí en La Moneda, ese libro representa mucho de lo que la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, seguramente no representa plenamente a la senadora Rincón, porque por eso ella estuvo por el rechazo, pero esos sectores los representan. A mí me cuesta mucho, lamentablemente, creer que esos sectores, una cosa es que ahora en la reforma aprueben las normas, pero terminado el proceso, cuanto más distante sea ese libro azul del texto que se apruebe, más resistencia va a haber. Pero es que y la diferencia es que el Partido Comunista en su minuto, con violencia, exigió estas cosas por fuera y por dentro. Y yo al menos tengo desconfianza. ¿El Partido Comunista con violencia? ¿A qué te refieres con eso? Ellos salieron rodear la convención. Rodear la convención. Esa era la frasecita de Millón. Estuvieron, el proceso del 15 de noviembre, o sea, el acuerdo por la paz y todo eso, fue a punta de pistola, o sea, sobre la mesa para exigir eso. El diputado presidente Boric estuvo en la calle demandando eso. No simplifiquemos la discusión. Lo que ocurrió el 15 de noviembre, yo creo que para un país que estaba con una crisis política como la que teníamos, es una buena noticia para el país. El mundo político logró llegar a un acuerdo. Logró llegar a un acuerdo para salir de una crisis institucional relevante. Eso es lo que ocurrió. La ciudadanía después, el soberano, en la práctica tuvo la posibilidad de pronunciarse respecto a ese proceso, el resultado de ese proceso, y dijo que no, de manera contundente, no le gustó la Constitución y puede haber muchos motivos para que eso haya ocurrido. Y la campaña además se hizo sobre la base de la promesa de que aquí entendíamos que aquí había un problema expresado por la ciudadanía y ese problema se iba a solucionar vía constitucional. Qué bueno que en un país como el nuestro se puedan sentar las bases de un acuerdo sobre, en el fondo, a partir de la crisis institucional que tuvimos. ¿Qué va a pasar si el 5 de diciembre del 2023 se rechaza nuevamente? Cristian, pero es una posibilidad. Yo lo dije en la mesa de negociación. Y lo dije yo también. Pero es que también se dijo hace un año atrás. No, pero espérate. Yo creo que lo que plantea la Gloria es súper importante. El contexto del 15 de noviembre 2019 es distinto al contexto de hoy. Por cierto. Somos más pobres, no, espérate. país con más violencia. No quiero hablar de eso. Estoy hablando del tema constitucional. Primero, cuando se firma ese acuerdo, yo creo que ninguno de los que estaba en esa mesa se llegó a imaginar el desastre de proceso que íbamos a tener. Y todos pensaron legítimamente, vamos a lograr por fin cerrar el tema del debate constitucional en Chile. Legítimamente. Y por eso se puso la norma de que y que además se discutió, yo no estuve en esa negociación, no sé si tú te acuerdas, Diego, tampoco, pero lo dicen los actores que en un minuto de la conversación de ese día en la noche, yo llegué ese día, dicen, bueno, ¿y qué pasa si se rechaza? Bueno, hay que poner una norma porque no puede quedar abierto y no podemos quedar sin texto. Pero nadie legítimamente se imaginaba que el proceso iba a ser de rechazo. Dicho aquello, este es un tema que sí se conversó en esta vuelta. ¿Y nuevamente no tiene...? No. Se conversó en esta vuelta. Y lo conversamos porque precisamente no podía quedar el texto de que si se rechazaba no había nada. ¿Y qué pasa si se vuelve a rechazar? El Parlamento tiene que en el plazo, creo que de un año, ¿no? En el plazo de un año,
hacer las modificaciones y discusiones para tener un texto constitucional que cierre el proceso. ¿Por qué? Estoy no, yo no. No, fue parte del debate, fue una conversación. Yo escuché al diputado Charper diciendo que Es que ahora hay que vamos con la Constitución. Sí, pero en el fondo pero- cuando la Jimena dice que se van a hacer reformas sobre el texto actual, es que ese texto actual ya no es objeto de una nueva Constitución. Claro, pero da tiene la que tener las da la modificaciones para sensación, Matías. cerrar. Permíteme hacer, ¿sabes lo que Diego. pasa, Matías? Acá no es bueno transformar a los países como una cosa como aislada. Mira, los países son secuencias. Yo creo que es muy difícil no reconocer que el estallido del 2019 fue violencia, pero no fue solo violencia. Fueron millones de personas Perdona, saliendo a la calle a Diego. manifestar un malestar. Y eso tiene que ver, me da a mí la impresión, porque una dirigencia política no fue capaz de hacer las reformas sociales a tiempo que canalizaran ese malestar. Por lo tanto, estuvimos en un ímpetu refundacional, que yo creo que se acaba el 4 de septiembre. Chile le dijo que no a lo refundacional, pero no le ha dicho que no al cambio. A la deconstrucción. Aquí lo que tenemos que ser capaces de construir, y en eso quizás tengo un matiz con Cristian, es cómo hacemos cambio con estabilidad. Y me da a mí la impresión que el cauce que hemos propuesto es eso, cambio con estabilidad. Ahora, si la ciudadanía a final de este proceso estima que ni el proceso refundacional fue pertinente, ni este proceso que a nosotros nos parece más bien un cauce institucional no es pertinente, bueno, evidentemente lo que está diciendo la ciudadanía es que quiere que permanezcamos como estamos. Está bien, ese será el sentir de la ciudadanía, pero, y ahí es donde tengo un matiz, cuando Cristian dice, ojalá esto resulte bien, oye, si él no es analista externo, pues. Entonces, por lo tanto, la tarea, perdón, la tarea que Vamos, tiene, en esa esta cuestión calidad se me usted. bajó, no sé por qué, pero no hay de qué parar, pero él no es analista externo del Partido Republicano, no es un asesor internacional, pues la tarea que ellos tienen es de contribuir desde sus posibilidades a que esto salga bien, porque le hace bien a que Chile, a que esto salga bien. Mira, Matías. los indicadores económicos esta semana, Matías. ¿Tú te has dado cuenta cómo ha disminuido el riesgo país? ¿Cómo hay una sensación de que Chile está recuperando una senda que da estabilidad? O sea, la al diferencia en final- el barrio es impresionante. Oye, preocuparse de más crecimiento, de más desarrollo, también tiene que ver con crear situaciones de estabilidad. Cristian Valenzuela, el Entonces, asesor eso- externo El interno. asesor externo. En la línea de ¿Cómo se de sube las esta cosa? preguntas Párate. hipotéticas. Tienes que ¿ah? pararte Porque se decía, nadie se imaginaba, decía la senadora, nadie se imaginaba que esto iba a terminar así. Yo no creo en esta proyección electoral, ¿ah? Pero, ¿y qué pasa si es que la elección de ¿cómo se llama? Consejeros. Ganan los republicanos, Partido de la Gente, los que se quedaron, no sé, extra izquierda, y ellos son los que tienen los 4/5 de la convención. Tienen una esas tremenda cosas responsabilidad. inimaginables. Tienen una gran Y si, responsabilidad. y si llegan a hacer una constitución que no le gusta para nada lo que están La sentado en gente la va a mesa. votar en contra. Tendrán una tremenda ¿Nuevamente responsabilidad. vamos a hacer un nuevo proceso? No. ¿O se van a quedar con esa constitución? Vaya a tener mucha pega en ese caso. No, O sea, yo creo pero- que hay- sí, es que- yo creo es que es que yo creo que la pega que viene es tremenda por la misma razón. Una de las cosas que ocurrió a propósito de la convención anterior, el proceso que finalmente fracasó, es que no tuvo sintonía con lo que estaba pasando en la realidad del país. Y yo honestamente creo, yo era de aquellas personas estás que por el votó a apruebo? prueba, absolutamente, pero creo que las personas, yo creo que hay que reconocer los triunfos y las derrotas, ¿no? Yo creo que ocurrió que efectivamente ese texto no le hizo sentido a las personas y había un montón de cosas que generaban dudas. Bueno, un aprendizaje respecto a eso es que hay que generar mayor certeza en el texto constitucional próximo y además creo... Hay gente que- Déjame meterle, Gloria, que ¿cómo leía se el hace? texto como poemas. Gloria, tú No, que no, de esta Pero mesa... esa gente perdió, yo era la única de la prueba de esta Eso, mesa, de los eso me cuatro, quiero preguntar. no sé, de los 4 panelistas que están aquí, la única que estaba por la prueba y la autocrítica es no sintonizó la gente Sí, que estaba por con lo que la gente sentía, quería, anhelaba y soñaba para este país. ¿Cómo lo van a hacer ahora desde la autocrítica? Mira, Sí empatizar primero- y ser autocrítico de lo que se les está proponiendo. Sí, primero yo creo que hay que pensar en una constitución que sea un marco de acuerdo, y esta es mi posición personal, un marco de acuerdo que sea minimalista, que no aspire a resolver todos los problemas del país, pero que Deja inicie un interrumpirte. proceso. ¿Qué crees tú que tu fuerza o las fuerzas políticas que tú representas en esta mesa van a ser capaces de hacer para lograr eso? ¿Y por qué no lo hicieron en su momento, levantar la voz con Yo fuerza? creo que hubo una discusión relevante que no se zanjó bien, que tenía que ver con el rol de los independientes. En algún minuto ser independiente se transformó per se en una especie de atributo. Ser independiente no es ningún atributo. En la práctica es un sentido de realidad como tiene también ser militante. Pero creo que los partidos políticos que son los encargados en democracia de agregar, en el fondo, demandas de la ciudadanía, son aquellos que tienen que ser preponderantes en la discusión política, en la definición de los destinos del país. Creo que eso es lo que corresponde hacer ahora. Me
Me parece que se minimizó mucho la discusión sobre el sistema político. Lo decía Jimena recién y me parece que es clave. Porque es una discusión que en realidad para plantear la ciudadanía es muy poco sexy, pero es muy importante. Plantear la discusión sobre el sistema político, sobre la posibilidad de generar incentivos adecuados para que pueda haber acuerdos políticos y poder zanjar finalmente cuestiones que no solamente tienen que ver con la distribución del poder, tienen que ver con cosas tan relevantes como la posibilidad de llegar a acuerdos, por ejemplo, la reforma de pensiones. Gloria, mi pregunta va más allá de lo conceptual, que es muy relevante, buscar acuerdos, pero en la práctica, cuando se estaba desarrollando la convención, como se estaba desarrollando, hubo sectores del acuerdo más moderado que quedaron submarinados respecto de la vociferancia. Pues creo que, ¿Cómo lo van a hacer si ocurre lo mismo de nuevo? Es que yo creo que por eso es muy importante las reglas que se definan en torno a la elección de los convencionales. Lo que no puede pasar es que fuerzas políticas que son mayoritarias, que plantean una cierta sensatez respecto a la discusión, finalmente se queden atrás. Pasó mucho con el colectivo socialista. Claro. Habiendo hecho una tremenda labor, fueron hasta funados por otros convencionales a la salida, en el fondo. Pero igual que terminaron votando a prueba y estando orgullosos de ese texto. Pero yo creo, pero además yo creo que ese texto tiene cosas súper importantes. Te pongo un solo ejemplo a propósito de las discusiones en las últimas horas. Sobre temas de corrupción e integridad pública, el texto es muy valioso. Absolutamente. Pero hay otras cosas que en el fondo a uno le merecen un montón de dudas. Entonces esas cosas probablemente se podrían recoger para un texto nuevo, entendiendo que es muy importante, creo yo, que establezca un marco, pero la discusión legislativa tiene que venir después. Ahora, la discusión legislativa, donde uno supone que va a haber menos fragmentación en un futuro parlamento en Chile, ¿no? Sí, Jimena. No, yo creo que lo que dice Gloria es tremendamente cierto. Yo creo que en el proceso que terminó y que terminó con el plebiscito que impuso la ciudadanía una mirada de rechazo a lo que se le estaba proponiendo, hubo también mucha responsabilidad de los partidos políticos. Primero, en las reformas que se hacen post-acuerdo, donde yo creo que no hay error en haber incluido a la paridad. Creo que ese es un tema que, gracias a Dios, llegó para quedarse, a pesar de que algunos medios insisten en invisibilizarnos, pero llegó para quedarse. Segundo, creo que los pueblos originarios tenían que estar, pero ahí hubo un error grave desde el punto de vista de no darles la representación adecuada según votación electoral, que es lo que correspondía, porque quedó muy asimétrico. Y tercero, gran error, el tema de los independientes. Porque con los independientes que la ciudadanía se compró, ellos son los buenos versus los políticos los malos. La verdad es que tanto más políticos que los propios políticos. Y además, detrás del disfraz de dinosaurio, había un personaje que nadie sabía lo que pensaba y que terminó llevando normas que, y pongo ese como ejemplo, hay muchos más, que no representaban a la ciudadanía. Y sin que nadie pudiera decir, ¿saben qué? Ustedes son los responsables, porque no le respondían a nadie. Y creo que esa es la gran tarea de este proceso, el haber conformado el acuerdo con 12 principios. Yo no hablo de la otra palabra que ocupan es como... Bordes. Bordes, no, 12 principios. Y creo que es súper importante decirlo así, porque sobre esa premisa que fue pactada entre todos, tenemos que escribir el texto, con obviamente los matices o las modificaciones que se le hagan. Segundo, no olvidar nunca algo que hizo el Parlamento y que lo hace también cuando advierte lo que va a pasar con el proceso del 4 de septiembre, la modificación de quórums. Si no tuviéramos la modificación de quórums de los 4/7, no podríamos estar conversando este acuerdo para pasarlo por el Parlamento. O sería mucho más difícil. Sí, o sea, no podríamos, no llegaríamos. Muy difícil. Sería imposible de construir. Entonces, eso también presente. Y tercero, y lo último, y lo dijimos muchas veces mientras negociábamos, aquí, por favor, responsabilidad frente a lo que viene. El que crea que va a lograr las mayorías para imponer su mirada no entendió nada de lo que pasó en el proceso anterior. Yo creo que la política son disyuntivas, Matías. Aquí ha habido una disyuntiva. Algunos decían que había que mantener todo como estaba. De distintas fórmulas, asilarse en el artículo 142 o insistir en fórmulas que no tenían los 4/7 en el Congreso. Ese era un camino. Yo creo que eso le iba a traducir en el país pura inestabilidad, conflicto político permanente y además mira la paradoja, porque eso lo defienden normalmente sectores de derecha. Era mantener abierta la grieta para que en 3 años más los sectores radicales de izquierda te vinieran a decir que esto estaba abierto y que además tú no cumplías tu palabra. Por lo tanto, como la política es disyuntiva, nosotros nos la jugamos, la centro-derecha democrática, por un cauce institucional. Y por un cauce institucional que tiene ciertos resguardos, y esto no es una cosa... Primero, lo que ha dicho Jimena con los bordes, pero no solo los bordes. Hoy día, para estar sentado en el Consejo Constitucional, tú tienes que tener muchos votos, pues.
Porque el sistema senatorial a lo que te obliga es a que tú no puedes tener 1000 votos, no, tú tienes que tener muchos votos. Y normalmente la gente que tiene muchos votos no responde a un nicho concreto, sino Además, que con tiene voto que obligatorio. Además. Tiene que tener posturas moderadas. Entonces, hay posibilidades. está bien planteado, O sea, entonces. Yo creo que esto lo pensamos sobre la base de 3 cosas y con esto cierro. Primero, las bases que, ojo, son vinculantes. Yo quiero ser súper claro. Las bases son vinculantes. Dice expresamente que tienen que estar en el anteproyecto y en el texto de la nueva Constitución. 1. Segundo, son principios, sin ¿no? contar el Comité de Admisibilidad. Segundo, el Consejo Constitucional va a estar dispuesto de manera senatorial como una manera de tender a la moderación. Y después, el sistema de interacción entre la comisión experta y el Consejo Constitucional lo que hace es que de cara a la ciudadanía, acá pasemos de la lógica de la cancelación a la lógica de la argumentación. Yo desde Cristian, para cerrar este tema, porque les tengo otro... desde la derecha democrática también, porque perdón. ahora como que siento que busca algo. Yo lamentablemente, porque no es un deseo, y entiéndanlo así, no es un deseo, no es ¿Pero que cuál yo es la quiera que visión de pase. usted? Yo lamentablemente creo que la brecha, que la grieta, que el abismo se va a profundizar. Yo lamentablemente no confío en ciertos sectores de izquierda que incluso están firmando este pacto, que vayan a cumplir su palabra al final. Y creo que esto de la estabilidad que se compra con un texto constitucional, porque aquí también hubo expertos. Pero eso es apostar a la parálisis. Aquí la gente dice, aquí también hubo expertos. Hubo expertos en la convención constituyente. ¿Va a ser experto? Fernando Atria fue experto. Sí, pero no es un concurrió experto. Sí, pero no concurrió como experto, por Ustedes favor. entiendo que tienen espacio para 1 o 2 Uno. Hay que ¿Un ver experto? cómo se define la ¿Va regla. a ser Cristian Valenzuela el experto de De Republicano? ninguna manera. No, quiere seguir opinando desde He fuera. luchado cada 15 días por escribir una columna que me inhabilite completamente de cualquier proceso. Gloria de la Ahí Fuente, tendría que sí. jugar Sería un una rol. gran experta. Gloria de la Fuente Sería sí va una a gran ser. Matías del Río, experta. acabas de dar una gran idea, que Cristian de la Fuente, Cristian Valenzuela tenga que ir Ahí, a poner concursar. Gloria de la poner Fuente, Sería una gran Gloria de la experta. Fuente sí va a ser experta, ¿no? Sí, pero Fuente. fíjate que no, o sea, no es algo que yo descarte, pero yo tengo un rol también como consejera Lanza del tu Consejo por campaña, la Gloria, por aquí, Transparencia hoy damos un día. minuto. Y yo creo que hay que pensar en dar garantía y que en el fondo uno puede tener eventualmente inhabilidades. Y yo creo que es importante aquello. Oye, Entonces ahora, uno que donde tengáis esté... que ir a poner el pechito ahí. Sí, para que Hay, sean- hay un tema, los minutos que nos quedan, que es de mucha contingencia porque ocurre mañana en la Comisión de Constitución del Senado. Y en la tarde en el Senado. En la Comisión de Constitución, Marta Herrera, la elegida por el presidente de la República para ser fiscal nacional, tiene que presentar su proyecto y en la tarde tiene que ser votado. Hay algunos que dicen que no ha logrado superar el Senado el trauma de la primera elección y que podría no tener los votos. ¿Qué daño institucional podría significar o no el que por segunda vez consecutiva se rechace la propuesta presidencial? A ver, en la primera votación con el candidato Morales a fiscal nacional, yo concurrí con mi voto, pese a que nunca el gobierno nos preguntó si estábamos de acuerdo o no de acuerdo con ese nombre. Este es un proceso para la ciudadanía, para los que están escuchando, que tiene involucra a los 3 poderes del Estado, a la Corte Suprema que hace la quina y la hace de un conjunto de candidatos, al presidente de la República, ejecutivo, que elige de entre esa quina al que propone al Senado de la República y el Senado que ratifica o no el nombre. Y después de lo que ocurrió con Morales, que yo concurrí con mi voto, tuvimos una reunión con la ministra de Justicia y la ministra Sexpress. Tuvimos ¿quiénes? Demócratas, Partido en Formación, y le dijimos, esto no puede volver a pasar. O sea, lo mínimo cuando se involucra un tercer poder del Estado es que sondeen si están los votos o no. ¿Y volvió a pasar? Porque el chascarro para el Ejecutivo es muy grande y para el presidente de la República en particular. Pese a que se lo dijimos a las 2 ministras, volvió a pasar. Ni la ministra Ríos, que es la responsable de este tema, ni la ministra Sexpress, Analía Uriarte, hicieron la tarea. El miércoles a la tarde entró el nombre después de que había terminado la sesión. Y yo lo que hice fue pescar mi WhatsApp, le escribí a la ministra Sexpress y le dije, no cuenten con mi voto. Porque el gobierno no logra entender que estas tareas son demasiado relevantes. Y el argumento de que es mujer me parece de verdad pésimo. Sigue manteniendo pésimo. su... ¿Por qué? Porque no quisieron nombrar a la primera conservadora mujer en Santiago, ¿ya? Cuando lo pedimos. Y no me parece que un nombre tan importante para el tema del crimen organizado, del narcotráfico, se haga con este nivel de liviandad. Y me refiero al nivel de liviandad con el procedimiento de concursar a lograr las mayorías que requiere. Son 33 votos. ¿Cómo votará republicano? Yo coincido ¿El senador republicano? 100% con la senadora Rincón. Me va a entrar a Escuché preocupar. al senador Walker en Duna, creo que el otro día, que decía, a última hora, sin conversar, a ver, el rechazo de un fiscal nacional
en primera instancia o en segunda instancia, no es solo una derrota al gobierno, es una derrota para el país, porque es una señal muy equivocada. Pero si un proceso que es mixto no se trata de esa manera, no se trata de acordar con los senadores, se trata de conversar. Y esa es la función de los ministerios involucrados. Entonces, a mí al menos... ¿Votan en contra estos republicanos? O sea, Rojo. Yo no puedo hablar por la independencia y la autonomía que tiene el senador Edwards para posicionarse en la sala, pero yo al menos creo que no es Perdón, Gloria, cuando tienes los temas de inmigración, de violencia, narcotráfico, todos estos temas que son urgentes, de primera necesidad, y no conversas esto que es tan delicado, me parece gravísimo. Yo diría dos cosas. ¿Es frívolo emitir un voto, entre comillas, antes de escuchar a la candidata mañana en la convención? En la comisión, perdón. Es que yo creo que no es frívolo lo que... No es frívolo por lo menos el calificativo. Mi impresión es que más bien esto da cuenta de una discusión pendiente en Chile en dos aristas. Uno, yo creo que la nominación en general de órganos unipersonales o colegiados. O sea, yo he sido parte del nombramiento de esas características y yo creo que son áridos para las personas. Me tocó apoyar. Sí. Pero son muy áridos para las personas en general. Una manera de aproximar a la institución a las personas es abrir estos procesos un poco más, creo yo. Son muy cerrados todavía y nadie entiende el enredo que se produce ahí. Y lo otro habla de la necesidad de generar o afinar el ojo respecto a la discusión legislativa, ahí donde uno tiene más fragmentación en el Congreso, ¿no? Yo creo que es necesario que el gobierno en eso calibre mucho mejor y haga mucho mejor esa tarea. Me parece que parte importante de lo que ocurrió en esto tiene que ver con esa... ¿Es muy dramático que se rechace por segunda vez? Para el Ministerio Público sí, pues, Matías. O sea, yo creo para el Ministerio Público estar sin cabeza es muy dramático. Más que para el Ministerio Público, para el país, por la envergadura del cargo. Yo creo que el Senado no tiene tanta fragmentación. Aquí lo que es un problema político de conversación. Mira, los sistemas mixtos de nominación que involucran a los tres poderes del Estado, como en este caso, obliga a conversar. Entonces, es increíble que el gobierno ponga un nombre que sabe que no tiene los votos. Yo personalmente, si pudiera darle un consejo al presidente, no sé, mi senador, si estamos... ¿Tú eres muy cercano? Yo le retiraría el nombre. También. Si está a tiempo, retire el nombre porque sabe que se va a caer. No sé si está a tiempo. No sé si está a tiempo. Todavía no lo ha visto la Comisión de Hacienda, así que podría retirar. Comisión de Constitución, perdón. Yo tengo la sensación de que... Entonces, en mi deformación por estar en digamos las cosas como todas, la gente en su casa lo tiene que saber. No tiene los votos. No. Y si no tiene los votos, esto es un desastre para el país porque la principal autoridad a cargo de la persecución del delito se vuelve a caer y es un desastre para el gobierno que yo creo que le tendría que costar al menos la pregunta de la renuncia a la ministra de Justicia. Así es. Para que hablemos en Aquí castellano. la tarea Entonces, no se hizo. Pero eso es noticia. Senadora, usted que va a tener que votar mañana y ustedes dos que son legisladores y conocen bien la ley, ¿se podría retirar y usted hace un llamado a que retiren? Yo entiendo que como todavía no lo ha visto la Comisión de Constitución y no se ha dado cuenta, lo podría retirar. Entiendo, puedo equivocarme, pero creo que reglamentariamente... ¿Y hay gestiones en ese sentido? Mira, no lo sé, yo no soy parte de la Comisión de Constitución. ¿Qué le contestó la ministra cuando usted le dijo No, por la ministra me dijo... No, la ministra me dijo que era una tremenda profesional, etcétera. Le dije, Analía, este no es un tema personal. Por favor, no lo entiendan así. Yo no conozco a ninguno de los candidatos. No me he juntado exprofeso con ninguno. Los he escuchado en las presentaciones que hicieron en la Corte, la presentación que hizo Morales en la Comisión, pero creo que se tiene que entender el proceso. Y aquí hay una labor, yo fui ministra Sexpress, ¿ya? Nuestro secretario general fue ministro de Justicia, Carlos Maldonado, Partido Demócrata. Aquí el conversar, el sentarse, miren, el sentarse a construir acuerdos, por favor, si es tan importante, no puede obviarse como tema. Jimena Rincón, Cristian Valenzuela, Gloria de la Fuente, Diego Chalper, muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos expectantes de lo que ocurra mañana en el Senado. Porque y expectantes de lo que ocurra lo que está pasando en paralelo también. Sí, además, tranquilo, pero dejemos que las cosas fluyan en paralelo. Se puede caminar y mascar chicle, ¿no es cierto? Se puede atender al fútbol. Pero no mascar chicle tanto tiempo seguido, ya. Ya, que les vaya muy bien a los cuatro. Nos despedimos este domingo político, mundialero, veraniego, navideño. Masticar, quemar chicle, trotar, ver tele, hablar de política y que te guste el fútbol, todo se puede. Así que nos despedimos hasta el próximo. Sí, pues nos vemos ya luego en el Estado Nacional para seguir hablando de estos temas públicos porque hay mucho en discusión. Muy buenas tardes y gracias por venir.